Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Estamos en este nuevo capítulo de la enseñanza que estamos dando de El Camino de la Fe junto a Manu Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, amigo. Así que nada, un nuevo episodio tremendo. Esto cada vez se está poniendo más profundo, Sí. más bueno. Espero que estén disfrutando del otro lado de estos episodios que realmente, por lo menos para nosotros, Mucha, pero muchísima edificación, la tremendo. verdad. La vida de Abraham, si no han podido ir y han venido directamente a no Sí, se pierdan los primeros dos capítulos porque es el sí, comienzo, ¿no? de sí. la vida, del llamado de, De Abraham, de Abraham a vivir una vida por por fe, ¿eh? fe. Y Ujú. y vemos los errores que ha cometido Uf, Abraham en esos en estos comienzos, ¿no? principios, sí, sí. Y hoy vamos a hablar sobre el Génesis 13, todo el Ujú, capítulo, donde vemos mucha, pero muchísima enseñanza de ujú, parte de Dios, ¿no? Y cómo Abraham empieza prácticamente a sí. reconocer y a dejarse guiar, Ujú. Sí, sí, acá realmente donde Abraham empieza realmente a fortalecer, a tener una fe firme, a se ve, tener una ¿no? fe, sí, 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 sí. y a comprender lo que se ve, lo que Dios quiere hacer con él también. Es Es así. tremendo. La verdad, así que hermanos, no se pierdan los capítulos. Hemos dicho en el comienzo van a ser alrededor de 10 capítulos, Ujú, hablando de toda la vida de Abraham ujú, y trayendo un poquito más de profundidad, ¿no? A nuestras vidas, hermanos. Sé que lo que están conectados a este video y a este estudio que estamos trayendo ujú, son porque realmente quieren aprender, sí. quieren crecer, quieren nutrirse, Sí. ¿no? Y llegar a tener esa fe inquebrantable, Ujú, esa fe que tuvo Abraham en el final, ¿no? De lo que nos presenta Génesis. ujú. Entonces, ¿cómo llegar allá? Claro, Ese es el punto. Por eso le pusimos el el camino, ¿no? camino, Porque es sí. algo que debemos empezar a transitar Sí. nosotros y no solamente esperar que ocurra, Ujú. sino que el Hay, Señor hay pide que empecemos que a caminarlo. caminarlo. Exactamente, sí, Así que sí. vamos a comenzar en este pequeño capítulo. No sé qué tan pequeño va a ser, porque el desarrollo que tenemos es bastante largo, extenso. Así que los invitamos, hermanos, si Sí. están tomando notas o con la Biblia en mano, Sino para... que también no, que ponga un segundo en pausa, hágase un té estaría muy y bueno, hermano, un estaría muy tecito bueno, y presta atención porque realmente es porque lindo. es bastante Ujú. enseñanza, ¿no? Y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Sí, Hablamos de Cristo, vamos a las congregaciones, a lo mejor estamos en el grupo de alabanza o predicando, ¿no? sí. Pero no caminamos, Mm, no experimentamos la fe que el Señor quiere que tengamos y ujú. que nos lo ha mostrado en esta Sí, simple, o en esta simple, no, en esta gran vida que gran es de vida. Abraham, ¿no? Ujú. Eh, Prácticamente tenemos en nuestras manos, ¿no? La Biblia, en nuestras manos, toda la instrucción para que Sí, nosotros crezcamos como crezcamos. Dios quiere. Ujú. Así Así es. que nosotros tomamos el tiempo de poder explorar esta vida Ujú, y traérsela a usted en este formato de video ujú. para que usted pueda tener a mano, así como la palabra del Señor, esta enseñanza, Ujú. ¿no? Hay tantas enseñanzas que yo he visto en internet antes de comenzar y son muy nutrientes. El Sí, tema, claro, está en buscar y en querer ujú. profundizar. Sí, 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 Así tal que los cual. invitamos, hermanos, los invitamos a que puedan estar en eso de querer más de Ujú. Dios. Sí. Así que para comenzar vamos a leer Génesis, Vamos como, a comenzar con el Génesis 13, ¿no? estamos viniendo haciendo en los capítulos, en cada capítulo vamos a leer todo el capítulo que vamos a escudriñar. Ujú. Y los invitamos, hermanos, a que puedan estar acompañándonos en Génesis 13 del 1 al 18. Dice, subió pues Abraham de Ujú. Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, Ujú. al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ujú. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Ujú. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham
y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot de oriente y apartándose el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquislión y el mediodía, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo que dar. A ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el acornocal de Mamre, que es Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Qué Bien. difícil pronunciar estas palabras, hermano. No sabes cómo me trabé. La verdad es un capítulo de mucha, pero muchísima enseñanza. Y antes de empezar a desmenuzar todo lo que el Señor nos quiere hablar en este día, en este capítulo, vamos a recordar un poquito cómo llegaron acá. Claro. ¿Te parece, amigo? Sí, dale. Y yo me anotaba, Abraham finalmente terminó en Egipto debido a una hambruna, recuerden en Génesis 12. Allí trató de hacer pasar a Saí, su esposa, por su hermana. Sí. El faraón la acogió y trató bien a Abraham por causa de ella. Y Abraham acumuló gran cantidad de ganados, siervos y otra posesión. Ahí vemos todo lo que Abraham tenía, ¿no? Por causa de esta mentira, ¿no? Cómo Sí. Dios, por misericordia, aún así lo protegió y le dio cosas, ¿no? Una vez el faraón se dio cuenta de que Sarai era la esposa de Abraham, le devolvió a Sarai y la envió en su camino. Así que Abraham y su familia ahora se dirigen de regreso a Canaán. Así que, hermanos, tenemos mucho por escudriñar, amigo. Un montón. Vamos a empezar, si te parece, amigo, como nosotros tenemos en el desarrollo, de Génesis 1 al 4, Sí. que es todo el regreso de Abraham saliendo de Egipto, ¿no? Y las vamos a dividir en 3 partes. dividimos en 3 partes. Nosotros nos anotamos Abraham de regreso desde Egipto, del 1 al 4. Sí. Del capítulo 5 al 13 es la separación de Lot y Abraham. Bien. Y del 14 al 18 es la promesa renovada. Le pusimos. Ahí va. Así que vamos con la primera sección, la parte de Abraham que regresa desde Egipto. Sí. Y nosotros en el desarrollo marcamos algunas partes con mucha enseñanza y el por qué dice eso, claro, para tratar de explicar cada detalle, cada palabrita de lo que está queriendo decir este capítulo. Entonces vemos que lo primero que el Señor dice es: subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Entonces nosotros empezamos, amigo, ¿te parece? En todo este desarrollo. Es tremendo, es para anotarlo, porque realmente tiene mucha palabra, mucho significado para nuestras vidas espiritualmente también. Así es. Vamos con el primero, lo digo yo y vos vas con el segundo. Dale. Entonces, vemos el primer capítulo, que lo primero que el Señor dice: subió, ¿no? Subió. ¿No? Entonces, recordemos que justamente en el capítulo anterior, véanlo, que dice que cuando Abraham dice descendió a Egipto. Claro. ¿No? Había descendido a Egipto, se había bajado, y ahora, en este caso, ahora
Abraham sube. Sube, ¿no? así o sea es. que está subiendo. Es un detalle que debemos tener en cuenta. Son detalles pequeños, detalles, pero que nos hacen entender la historia, Así ¿no? es. De que, fíjate que Abraham por miedo, ¿no? Había por descendido. no confiar en Dios, descendió. ¿Esto qué significa? Que vamos hacia abajo, ¿no? Claro. Así, esto me hace recordar mucho, ¿no? A cuando, bueno, a este chico, ¿no? De que había desobedecido al padre, ¿no? Y se fue y estaba en los chanchos y queriendo comer, ¿no? La comida que comían los chanchos, dijo, y ahí reflexionó, o sea, descendió, ¿no? Claro, el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿no? Y así también, ¿no? Abraham descendió, bajó, y ahora en el capítulo 13 nos dice que subió, ¿no? Así que vamos a ver esta frase, esta palabra y el significado que tiene, ¿no? Dice, la expresión subió no solo se describe un movimiento geográfico desde el sur, sino que carga con un fuerte simbolismo espiritual. En la Biblia, Egipto representa el mundo, la autosuficiencia y el alejamiento de la voluntad de Dios. Abraham bajó allí sin haber consultado a Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 12:10. Movido por el hambre, el temor y la lógica humana. Allí mintió, expuso a su esposa y salió de la cobertura del Señor. Entonces vemos como prácticamente lo que hizo Abraham, ¿no? Confió en el sistema del mundo, confió en lo que el mundo es. Y no en el sistema de Dios, no en su gobierno. Vos fíjate que la falta de inmadurez, la falta de madurez, ¿no? La fe y la madurez. De confianza en Dios, ¿no? Claro, la falta de confianza. La fe y la madurez van acompañados de la mano. O sea, uno no puede madurar sin tener fe. Uno no puede tener fe sin madurar. Claro. Nosotros vamos avanzando y creciendo, entonces nuestra fe va creciendo. Y vemos la madurez de Abraham, primero la inmadurez por haber optado por el sistema del mundo y se refugió en Egipto. Exactamente. Y después vemos la madurez de reconocer y entender lo que Dios realmente quiere. Entonces su fe, su crecimiento, su madurez avanzó. Entonces, ¿qué dice? Salió del sistema, salió de ese mundo y subió. Y por misericordia salió, ¿no? Obviamente. Recordemos eso, ¿no? De que fíjense que cuando siempre, para poder entender esto, hay que ir un poquito más para atrás a veces, pero recordemos que Abraham mintió, ¿no? Para protegerse a sí mismo. Y ese plan que había ideado él, al final se le salió en las manos porque cuando estuvo ahí en Egipto, el faraón se llevó a su esposa. Claro. ¿no? ¿Y qué hizo? Dios en su gran misericordia mandó un montón, ¿no? de plagas, ¿no? Al faraón. Y el faraón, no sabemos, no lo explica la Biblia bien, cómo se dio cuenta de que era por Sara, ¿no? Claro, wow. Pero se dio cuenta. Y entonces fue a Abraham y le reclamó, ¿por qué me mentiste? ¿no? Dijo. Claro. Y ahí el faraón ya le había dado un montón de cosas a Abraham, ¿no? A pesar de que Abraham tenía mucho, el faraón le había dado un montón de cosas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Así es. Entonces, fíjense que por misericordia de Dios, Dios protegió a Sarai, ¿no? Así es. Protegió a Sarai porque Dios tenía una promesa con Abraham y Sarai. Claro, ¿no? la promesa no es solamente Abraham. Por culpa de Abraham, porque fue culpa de él, de que idearon un plan que le salió mal y se llevaron a Sarai. Entonces Dios ahí respondió y la guardó, ¿no? Así es. Esto es un pequeño detalle que yo le había dado. Fíjate que esto es medio una comparación con el pueblo de Israel. ¿no? Fíjate que el pueblo de Israel, Dios tuvo que sacarlo de Egipto con muchas plagas. Sí. ¿no? Y en este caso era un pueblo, pero ahora por Sarai hace exactamente lo mismo. ¿no? Sí. Es como un pequeño cuento que después se va a repetir, pero con una nación. Wow, ¿no? Es increíble. Bueno, así que por misericordia Dios salva a Sarai, la devuelve a Abraham. Ahora Abraham, entendiendo esto, ¿no? Ahora sube y desciende de vuelta al canal, como que regresa al camino. Claro, yo igual imagino, ¿no? A Abraham viendo esas plagas, la intervención que Dios tuvo, ¿no? Yo creo que eso fortaleció mucho y ver, ¿no? Con nuestros ojos esas maravillas de lo que estaba sucediendo, todo por lo que él había hecho. Sí. Y ver cómo Dios se puso en el medio, intervino y no dejó que, digamos, suceda las cosas, sino que intervino porque su plan prácticamente es perfecto y debía suceder. Entonces,
yo creo que el ver eso para Abraham habrá sido de decir, loco, wow, Sí. ahora entiendo creo Claro. que un poco más a quién estoy siguiendo. Wow, qué tremendo. Y esto, acordemos que la vida de Abraham es una comparación muy detallada también de una vida cristiana. Sí, Todos obviamente. empezamos, Sí, sí, ¿no? sí. Todos empezamos desde abajo, así como empezó Abraham. Todos Y salimos del Egipto. de Egipto, ¿no? Todos salimos de Egipto. Y entonces, en este caso, no, yo, como vos decías, ¿no? Tanto Abraham como el faraón habrán visto que esta intervención era divina. ¿no? Sí, sí. Y Abraham yo creo que acá retomó y Dios creo, por decirlo así, le dio una palmadita, le dice, ¿ves, cabezón, que yo te protejo? Wow, ¿Ves que maravilloso. yo no te voy a dejar solo, Sí. ni aun en tus errores, ¿no? Sí. A veces nosotros tomamos decisión así como Abraham por miedo, ¿no? Mm, Y no confiamos en Dios y que caemos en Egipto, ¿no? claro. Muchas veces. Pero Dios, con su misericordia, nos protege. Protegió, así como protegió a Sarai, nos protege a Y nosotros. vos fíjate que también, hermanos, para ir explorando un poquito más y traerlo más a nuestra actualidad, Sí, ¿no? Porque sabemos que esto es el antiguo pacto, ¿no? Y que prácticamente trae mucha enseñanza, pero muchos dicen, no, pero es el antiguo pacto, ya está, eso no es válido, ¿no? claro. Pero la Claro. vida de Abraham, ¿no? Es un gran ejemplo, no Sí. solamente de las plagas y lo que el Señor hace, ¿no? Que interviene. Vos fíjate, ¿qué hubiese pasado si Sarai se hubiese quedado con el faraón, ¿no? Claro. ¿Qué hubiese pasado a lo mejor si lo hubiesen matado, ¿no? En ese Ujú. sistema en el cual estaba plantado en la tierra, Ujú. representando el mundo, ¿no? Sí, tal cual. Vos fíjate ahora, actual, ¿cómo Ujú. podemos traerlo? Mm, Las plagas, la intervención de Dios, Cristo. ujú. Cristo Ahí está. interviniendo Wow, sí. para no dejarnos en ese mundo, en ese lugar, Ujú. y trayendo ese, che, loco, yo estoy acá, yo Mm. intervengo para que no suceda algo peor, Claro. y habrán, como nosotros ahora, viendo esa intervención de Dios. Claro. ¿Y cuál es la intervención en la cual nosotros debemos ver y a lo mejor esperamos plagas, terremotos, todo? La cruz. No, la cruz. La Wow. misma cruz Wow. es la intervención de Dios para que el mundo, para que salgamos del mundo y de ese Ujú. sistema que está corrompido. Ujú. Entonces, el Señor nos saca por misericordia y por amor de ese lugar, más allá de todo lo que nosotros hayamos hecho, Ujú. y nos saca y ahora nos guía a una tierra prometida, Ujú. en la cual, vamos a explorar un poquito más adelante, debemos caminar. Ahí va. Y esa Ujú. tierra prometida también tiene un significado. Sí, sí, todo tiene un Todo significado. tiene un Sí, sí. significado. Y es maravilloso poder ver detallado. Y solamente vimos una parte. Sí, sí. Tenemos 17 versículos más para Wow. decirles. Una sola palabra, mirá todo lo que produjo, Conlleva, ¿no? sí, Y, a veces, hermanos, leemos la palabra muy por arriba o por obligación, ¿no? O por decir, che, tengo que leer la Biblia y bla, 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 y ya está, ya cumplí. Y no es así. El Señor nos manda a ser peritos arquitectos y buscar detalladamente todos los tesoros. Ujú. Y la palabra de Dios es un tesoro que nunca se acaba. No, no. Nunca se Pero es una acaba. palabra viva. Por Así eso es es. viva. Entonces, hermanos, espero que estén de ese lado. Yo ya estoy re emocionado Sí, con esto. está Y muy solamente bueno. leímos una parte. Continuando con esta parte que dice subió de Egipto, ¿no? Sí. Este significado, nosotros lo pusimos. Es una imagen de restauración de alguien que reconoce su error Ahí está. y da el primer paso de regreso a la comunión con Dios. Y acá tenemos un gran ejemplo también. Ujú. Alguien que reconoce su pecado, Ahí va. ¿entendés? Ujú. Y Para- sube, Ujú. se restaura. Creo que Y no, vuelve. porque es verdad, porque para poder cambiar, ¿no? Para poder hacer un giro que se dice, ¿no? 180 grados o 360. No, 360 Ahí está. vuelve al mismo Ah, lugar. lo mismo, bueno, 190, entonces sería 180. 180. 180 grados, primero hay que reconocerse. O sea, Sí. si no, uno no reconoce sus errores como lo hizo Abraham, yo no encontraría Claro. cómo volver, ¿no? Claro. Primero hay que reconocerlo y poder dar ese giro para poder volver hacia Dios. Claro. ¿no? Es que es lo que busca Dios. Y acá tenemos una gran enseñanza, hermanos, Sí. de Dios diciéndonos, salgan, reconozcan su error. El error nuestro, hermano, es desobediencia, Sí. es la naturaleza que ya está Ah. inclinada a la maldad. Es reconocer eso y volver, Ahí está. subir Ujú. a la restauración que Dios quiere que tengamos, ¿no? Digamos, sí. Entonces, todo esto es una gran lección en la cual nosotros, en manera espiritual, dice, Dios permite que caigamos, y parece muy loco, ¿no? Dios Sí. permite que nos tropecemos para que nos demos cuenta, no, Ujú. no lo saquemos de contexto, ¿no? Claro. Para que aprendamos
a no vivir por vista, sino por fe. Ahí está. El descenso a Egipto enseña, pero el regreso al altar restaura. Entonces vemos como el Señor nos deja con esta simple palabra de subir, ¿no? Lo que Él espera de nosotros, que reconozcamos nuestro error Ujú. y que tomemos esa misericordia, esa gracia, Sí. ese amor Wow. y lo sigamos. Es la misma cruz, hermanos. A través de la cruz es esto. Sí. La intervención divina es Cristo mismo, no las plagas, sino Ujú. que es Cristo mismo lo más maravilloso y milagroso que podríamos ver. Wow. Dios mismo muriendo por Wow. nosotros. Entonces, Tremendo, amén. salir de este Egipto, de este sistema, reconociendo nuestro error y poder subir a lo que Él ya preparó, todo un camino en el cual nosotros debemos Debemos transitar. Ahí va. Que todo ese camino es una restauración completa. Wow. Vamos con el siguiente palabra, en la Palabra, cual sí, nosotros sí. nos anotamos, que tiene un gran significado. ¿Querés? Ahí va. Entonces, él sube, ¿no? Sale de Egipto y va de vuelta hacia el Nehueb. Recordemos que el Nehueb es de donde él descendió a Egipto, Descendió, ¿no? sí. Cuando él agarra, termina de hacer un altar donde Dios se le presenta, Ujú. va al Nehueb. El Nehueb dice que es una zona árida, ¿no? Desértica. Entonces, él desciende. Y ahora que él giró, ¿no? Estos 180 grados Sí. y reconoce sus errores y está volviendo a Dios, vuelve desde donde falló, por así decirlo, Claro. ¿no? Desde donde dejó de confiar en De Dios, donde- claro. vuelve a ese punto. Y todos cuando debemos volver al mismo punto. A veces hay una frase que dice que Dios no se salta procesos, Ujú. ¿no? Entonces, cuando nosotros en algún momento de nuestra vida dejamos de confiar en Dios, ¿no? Y nos desviamos de su camino, para poder volver a Él, tenemos que retomar en el mismo punto donde lo dejamos, Wow. ¿no? Sí o sí, si hay una prueba en nuestras vidas que no la pasamos y nos desviamos, debemos volver a ese Volver a punto eso. y poder avanzar desde ese punto donde los dejamos. Entonces, Ujú. acá entonces dice que vuelve hacia el Nehueb, ¿no? Ujú. Entonces, el Nehueb es una región árida, desértica al sur de Canaán. Vuelve allí, no es regresar directamente al confort o al fruto prometido, sino pasar primero por el desierto de reflexión y reorientación espiritual. Mm. Es el inicio del camino del retorno, ¿no? Ya ven, o sea, debemos volver a reflexionar a reorientación espiritual, ¿no? Ahí es del desierto donde el punto donde dejamos, ¿no? De confiar en Dios, volvemos a ese punto, Claro. ¿no? Y ahora Abraham vuelve distinto, como decíamos, ¿no? Sí, Vio sí, las sí, sí. maravillas Vio de las Dios, maravillas, vio que sí. Dios no lo abandonó, entonces vuelve con otra confianza, ¿no? Claro. Vuelve con otra confianza. Otra perspectiva también. Otra perspectiva de Dios mismo, ¿no? Sí. Entonces, acá, ¿qué hacemos en el web? Reflexionamos y nos reorientamos espiritualmente, ¿no? Wow. Entonces, después dice, en este contexto, ¿no? El Nehueb simboliza la transición del quebranto hacia la restauración. Ahí donde somos de vuelta quebrantados, es como que como se dice, ¿no? Que la vasija de barro, Dios la tiene que romper y moldearla de vuelta. Wow. Ahí donde Dios nos procesa. Wow, maravilloso. Hasta como acá decimos, ¿no? Que es una zona árida y desierta, una zona de sequedad. Pero es ahí donde trabaja Dios con nosotros. Y así lo hizo con Abraham. Ahí. Por eso decimos, ¿no? Que esto tiene tanto significado. Es el desierto de nuestras vidas. Porque a veces estamos en esta vida, hermanos, y a nadie creo que le gustaría estar solo, hambriento, o a lo mejor con con sed, porque el desierto genera todo eso, ¿no? A lo mejor distanciamiento, preocupación, un poco de temor también, ¿no? Y el Señor nos quiere llevar a ese lugar, pero no para hacernos sufrir, sino para que lo volvamos a encontrar a Él, para que entendamos que Él es nuestro sustento, nuestra provisión, que debemos depender de Él. Prácticamente el desierto, y lo que sucedió a Abraham, es para encontrarnos nuevamente con Él, que no dependamos de nada, que no veamos que prácticamente podemos aprovecharnos de algo que está ahí y sacar y tomar eso, sino que encontramos prácticamente un desierto prácticamente, que no hay nada, soleado, y solamente lo que podemos encontrar es su voz. Sí, encontrarlo a Él. Y Abraham fue llevado nuevamente a esto, para que únicamente encuentre a Dios.
nuevamente al proceso de Dios, ¿no? Ahí, como decíamos recién, ¿no? Se salió del proceso, Sí. se desvió, pero ahora tienen que volver al proceso Tiene y que volver. pasarlo, ¿no? Sí. Entonces, después de, nosotros nos anotamos acá que dice, después del pecado o el desvío, ¿no? Ujú. El primer paso hacia la restauración no es la victoria inmediata, sino la humildad del desierto, ¿no? Ahí en el desierto tomamos de vuelta la humildad que deberíamos tener. Ujú. Reconocer que necesitamos volver a ¿Ves? Dios. Es lo que decíamos. El desierto, ¿qué nos hace? Volver a Reconocer que Dios. necesitamos a Dios. Reconocer. Reconocer a Dios. Reconocer que solo lo necesito a Él. Sí, sí. Entonces, es increíble como esta pequeña frase en estos pequeños versículos que leímos apenas nos dio una gran enseñanza, ¿no? Sí. Del salir del mundo, salir, Ujú. pasar y tomar la misericordia y la gracia del Señor y por amor, ¿no? Sí. Y subir a la restauración. Pero primero nos lleva a un lugar en donde nosotros prácticamente nos vamos a dar cuenta que necesitamos únicamente de Él. Y Abraham pasó por ahí y era necesario que pase ahí. Es que Porque Abraham, haciendo un pequeño spoiler para lo que no saben la historia, más adelante no va a dudar. Pero ¿cómo llega? Estamos acá y ¿cómo llega acá? Pues miren todo El este proceso. camino que tiene. Ujú. Entonces, nosotros no podemos pretender llegar a este lado sin haber prácticamente Atravesado. caminado o atravesado todo esto. Ujú. Sí, Entonces, sí. en esta enseñanza que estamos trayendo, vamos a mostrar cómo podemos caminar todo esto para llegar acá. Ese es el propósito de este podcast de Ujú. enseñanza, este estudio, ¿no? Ujú. Poder mostrar el camino que Dios ya prácticamente enseñó y no pretender que suceda de la nada, Ujú. sino que nosotros debemos estar dispuestos al desierto, Ujú. a los errores, pero también a reconocer. Sí, sí. Y eso va a traer entendimiento, va a traer madurez, va a tener crecimiento de nuestra fe. Sí, y tener en cuenta de que los mismos procesos que está pasando justamente ahora Abraham son necesarios. Sí. Pero el fin de estos procesos es, como decía Mati, no llegar a este punto, al punto donde Dios le dice a Abraham, ahora entiendo tu fe, ¿no? Ahora entiendo que no dudas de mí, ¿no? Así Entonces, es llegar a ese punto. ¿Son procesos que debemos pasar? Sí. ¿No lo podemos evitar? No. Pero son procesos donde Dios nos refina, así como el oro que se dice en la palabra, ¿no? Claro. Que Dios refina el oro con fuego. Bueno, son procesos, pero que no van a hacer crecer. Wow, maravilloso. Vamos a hacer en el siguiente punto, Sí, que seguimos tocando prácticamente el primer versículo, hermano. Sí. Dice, subió pues Abraham, lo volvemos a leer, dale. de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Lot. Entonces vamos a ver esta parte ahora, ¿no? Con todo lo que tenía y con él Lot. Lot. ¡Wow! Suena Suena acá, yo pensaba como en este, muy separado, ¿no? Con Sí, él sí. Lot. Sí, sí, A Lot también. yo meditaba en esta, justo en esta frase, ¿no? Dice, con todo lo que tenía y con él, como con algo Lot. agregado, ¿viste? Claro, sí, como sí. diciendo, y con todo lo que Todavía tenía falta y eso. con el pesado. ¿viste? Claro. Parecía. Todavía falta resolver ese problema. Claro, exactamente. ¿Qué hace Abraham? Sube con todo, con su familia y con Lot, con el problema. Claro, explicamos por qué es el problema, ¿no? Claro. Porque recordemos que cuando Dios lo llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, una de las condiciones que Dios le pedía dice, deja tu parentela. Dejar ¿Y todo. qué hizo Abraham? Se lo trajo a Lot, que es el sobrino. Así es. Entonces, y acá vemos que él se fue a Egipto, vuelve de Egipto, sube de Egipto y sigue con el problema. Y con él Lot. Así que vamos a ver esta pequeña reflexión y vamos a ver qué significa esto. Regresa con su esposa, con sus posesiones y también con Lot. Aunque la Biblia no presenta directamente como una carga en este versículo, la inclusión de Lot comienza a anticipar una tensión que será evidente muy pronto. Lot no fue parte del llamado original, lo que decía Manu, eso está en Génesis 12.1. Génesis 12.1, pero fue llevado por decisión de Abraham. Ahí va. Su presencia representa relaciones que no siempre Dios ha ordenado y que, aunque parecen inofensivas al principio, se convertirán en obstáculos. No todo lo que llevas en tu camino es parte de la voluntad de Dios. A veces cargamos con personas, con decisiones o hábitos que no deberían acompañarnos
y tarde o temprano traerán un conflicto. Vemos que prácticamente la persona, digamos, Lot era el sobrino, o sea, no era nada malo, pero lo que, digamos, provoca todo esto fue la decisión de Abraham. Como pusimos en el capítulo primero, ¿no? Dice obediencia parcial. No fue completa. ¿Por qué? Porque Dios le pidió, deja todo, y Abraham dijo, bueno, pero a Lot me lo traigo, porque es mi sobrino. Claro. No sabemos a lo mejor cómo estaba en esa circunstancia Lot, pero se lo llevó con él, ¿no? Entonces provocó algo, esa decisión provocó más adelante, que ahora vamos a llegar, una discusión, un enfrentamiento entre prácticamente sus pastores, ¿no? Sus siervos, ¿no? Sí. Entonces, vos fíjate que ambos obtuvieron bienes, ambos obtuvieron riquezas, y dice que la tierra, a pesar que es una tierra enorme, no cabían los dos. Es muy loco eso, ¿no? ¿Cuánto tenían? Entonces, poder ver que esta decisión que tomó Abraham provocó esto. Llegó al punto clave, digamos, de la decisión. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, Dios prácticamente espera, porque vos fíjate que no habla Dios, no interviene, sino que espera a ver cuál es la reacción primero de Abraham, ¿no? Es necesario que, o sea, cuando nosotros estamos caminando en la vida cristiana, Dios prácticamente parece que está callado, pero porque espera a ver cuál es nuestra decisión, cómo nosotros nos manejamos en cuanto a lo que entendimos de su palabra, en cuanto a lo que entendimos de él. Entonces, Dios esperó que Abraham prácticamente actuara. Y podemos ver, hermanos, el siguiente punto, ¿no? Que dice, Abraham era riquísimo en ganado y en plata. Ahora vamos allá a lo de Lot. Y vemos, Abraham vuelve de Egipto no empobrecido, sino más rico. Tiene ganado, plata, oro. Pero esta bendición no fue el fruto de la obediencia, sino de la misericordia de Dios. Que aún en el error lo protegió y lo prosperó. Entonces vemos como la Biblia no elogia a Abraham por esto, simplemente constata un hecho. La riqueza no siempre es un indicador de aprobación divina. Pronto veremos que las riquezas serán motivo de división y no de paz. Entonces vemos como lo de Lot y lo de la provisión, ¿no? Toda la riqueza, iban a causar algo. Iban a causar que prácticamente hubiera un choque entre ellos dos. Qué bueno, ¿no? Que fíjate que todas las riquezas, primeramente Lot, ¿no? Que a veces nosotros cuando Dios nos llama, ¿no? Fíjese que Abraham fue llamado de un pueblo pagano, idólatra, del mundo, ¿no? Y así como Abraham fue llamado del mundo, Dios nos llama a cada uno de nosotros del mundo, ¿no? Claro. Del mismo lugar que salió Abraham, salimos nosotros, ¿no? Entonces, Abraham obedece parcialmente. Nosotros también, cuando sentimos el llamado de Dios, ¿no? Cuando alguien nos predica, cuando escuchamos, cuando Dios nos llama por medio de una persona, porque siempre las personas son, Dios utiliza a las personas para llamar a otras personas, obviamente, ¿no? A sus hijos para llamar a los que están en el mundo. Y los del mundo, ¿qué pasa? Escuchan el llamado de Dios, ¿no? Y así como nosotros, ¿no? Que fuimos llamados del mundo, que Dios nos llamó del mundo, ¿no? Obedecemos parcialmente, ¿no? Porque siempre empezamos a caminar, transitar este camino, pero nos llevamos algo con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, cualquier X cosa, ¿no? Que nosotros no dejemos atrás por seguir a Cristo, esto se convierte en un problema siempre adelante. O sea, cualquier cosa que nosotros arrastremos, cosas del mundo que son del mundo, vamos a arrastrar problemas para nuestro futuro. Así le pasó a Abraham con Lot, ¿no? Segundo, fíjense que dice que acá las ganancias que él tuvo no fue, fue por gracia de Dios, ¿no? Claro. Fue porque Dios lo permitió, pero fue por una mentira de Abraham. O sea, no fueron, ¿cómo se dice? No fueron, estas ganancias de Abraham no fueron buenas. Lícitas. Lícitas, ahí está. No salió la palabra. Estaba pensándola yo también, sí. Bueno, no fueron lícitas. ¿Por qué? Porque fue por un engaño de Abraham, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que podamos nosotros conseguir del mundo, ¿no? Por medio de no lícitas, ¿no? Que no son lícitas para nosotros, después en otro futuro puede traer problemas. Consecuencias, ¿no? claro. Consecuencias, ¿no? Entonces, ahora más adelante vamos a ver que las consecuencias de todo lo que obtuvo Abraham en Egipto trajo una consecuencia, ¿no? Y ahora Lot
también trae una consecuencia. O sea, esto es evidente, ¿no? Plasmarlo y dejarlo bien en claro de que ahora lo que obtuvo Abraham, la riqueza que tuvo Abraham, está bien, Dios se las dejó, pero trajo consecuencias. Lot, por no dejarlo atrás como en total obediencia a Dios, ahora va a traer una consecuencia. Así es. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero antes vamos a remarcar unas frases en los siguientes versículos que están muy lindas, Sí. y es importante profundizar en eso que dice, vamos a leer el versículo. Dice, y volvió por sus jornadas de la Ahí parte va. del mediodía hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Beet y Ai. Entonces vemos, nosotros nos anotábamos, volvió por sus jornadas hasta Betel, ¿no? Ujú. El texto dice que Abraham volvió por su jornada. Esto implica que regresó paso a paso, como reescribiendo su camino, Ujú. volviendo sobre sus huellas. No Ujú. tomó un atajo, volvió exactamente al lugar donde había tenido comunión con Dios por última vez. Y Betel significa casa de Dios. Ahí está. Y Ai significa montón de ruinas. Ujú. Y Abraham vuelve al punto intermedio donde antes había alzado un altar, Ujú. entre la presencia de Dios y el mundo en ruinas. Entonces, cuando fallamos, el camino de regreso no es buscar algo nuevo, sino volver al altar, el lugar donde escuchaste por última vez a Dios, donde lo adoraste con sinceridad. Wow. Y para mí yo creo que este punto, ¿no? Este altar que representa antiguo pacto, recuerden eso, hagamos diferencia, ¿no? Del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Ahora los altares somos nosotros, Ujú. eso no hay que olvidarse y hay que entenderlo, pero yo creo que este altar donde Abraham vuelve, podemos tomarlo la cruz de Cristo, ¿no? Siempre, hermanos, hay que tener en cuenta la cruz de Cristo. Ujú. Entonces, volver en donde nosotros encontramos a Dios, Wow. donde Sí. fuimos llamados y escuchamos su voz. Sabemos que la cruz es prácticamente un altavoz que dice, vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Yo los haré pasar a este descanso que es el mismo. El mismo, sí. Entonces, prácticamente es volver a eso, volver a ese lugar donde nos sentimos confortados por Dios y desde ahí empezar a caminar conforme a lo que Él quiere. Entonces, Abraham hizo esto, volvió sobre lo que prácticamente donde los pasos que él había hecho para Ujú. descender, volvió por esos mismos pasos Sí. hasta ese lugar. Fíjate que vos leías que decía que no tomó atajos. No tomó atajo. Pues no se pueden tomar atajos. No, es imposible, es imposible. Sí o sí, hermanos, para poder comprender, voy a tomar de ejemplo esto. Esta es la cruz de Cristo. Sí, lo voy a poner así. Esta es la cruz de Cristo. Permiso, amigo. Sí. 2 segunditos. Ahí va. Esto es un estudio, así que tenemos tiempo. Esta es la cruz. Nosotros venimos a la cruz, ¿sí? Sí. Y a lo mejor no pasamos la cruz. Y por no reconocer o no entender, somos nosotros. Y no entender, lo que sucede es que podemos venir a la cruz y ver, contemplar y invocar el nombre del Señor y adorarlo. Pero no pasamos la cruz. Entonces nuestras decisiones siempre va a ser, por no entender, apoyarnos en lo que sí sabemos. Porque Claro. nosotros fuimos prácticamente criados en el mundo. Nacimos en este sistema corrompido. Claro. Entonces vamos a apoyarnos por lo que nos enseñaron, ¿entendés? Claro. Las escuelas, las universidades siempre nos enseñan sobre este mundo, pero nada nos enseña sobre el gobierno de Dios. Entonces, nosotros al estar en la cruz y no traspasarla, no pasar ese altar, vamos a estar siempre, cuando nos surgen problemas, apoyándonos en el mundo. Y es lo que le sucedió a Abraham. Claro. Abraham se apoyó en el mundo por temor, por miedo. Entonces dice, allá hay comida, entonces voy para allá. Claro. Y no sabía que Dios es el creador de todo, De todo. y que nos podía sustentar completamente. Entonces, ¿qué hizo él? Volvió al mismo lugar que había escuchado al Señor. Y para nosotros es la cruz. Entonces, cuando nosotros volvemos, debemos prácticamente aceptar esta cruz. No podemos tomar atajo. Si la cruz está acá y nosotros estamos acá, no podemos ser así. Porque este camino no existe si no pasamos por acá. Claro. La única puerta Es que esta. podemos atraer es esta. Es esta. La cruz. Entonces, Abraham no pudo tomar atajos. Es imposible que tome atajos. Porque el único camino
que debía seguir era atrás de Dios. Ujú. Entonces, es importante para nosotros, hermano, es que si nosotros estamos frente a la cruz, es pasarla. Ujú. Porque si no, aunque estemos frente a la cruz, vamos a estar siempre apoyándonos en el mundo, porque el conocimiento y la madurez está atrás después de la cruz. Todos pueden hablar de la maravilla de Jesús. Ujú. Todos pueden hablar de la cruz. Ujú. Hasta el mismo Satanás sabe de la palabra, Sí. pero nadie puede entender y comprende lo que hay después de la cruz. Solamente el Espíritu Santo, porque Él es el que conoce el camino. Wow. Entonces, Abraham, hermanos, hizo esto prácticamente en representación Ujú. a lo que es para nosotros ahora, ¿no? Claro. Volvió sobre sus pasos hasta el último lugar donde tenía comunión con Dios. Mm. Y desde ahí tienen que empezar a caminar. Ujú. Ahora, qué linda decisión tomar esto. Sí, sí. Que cuesta, obviamente. Obviamente. Cuesta, o sea, carnalmente, digo, ¿no? Porque al hombre al Sí. hombre le cuesta reconocer Mm. por el mismo ego. La está. naturaleza es egocéntrica. Ujú. La naturaleza del hombre es egocéntrica. Ujú. Entonces, romper eso, lo único que Ujú. puede producirlo es el mismo Señor, el mismo Sí. Dios. Pero por eso vemos a tanta gente que le cuesta mucho salir de donde siempre se apoya, Ujú. por el mismo egocentrismo. Ujú. Ahí está, qué lindo eso. Decía como que hace un momento hablábamos sobre, ¿no? De no ser egoístas, ¿no? De ser humildes, Sí. ¿no? Que en este desierto debemos aprender a ser humildes. Entonces, qué bueno esto que vos nombrás, ¿no? Del ego, ¿no? Sí. Sí, Tenemos porque que es dejar el ego. importante. El ego no nos permite. Es lo que no nos permite Mm. pasar, prácticamente. Wow. Porque pongamos el ego como la misma naturaleza. Claro. La misma naturaleza. No es que es algo que me genera o genero mi carácter. No, Ujú. es la misma naturaleza del hombre, es así. Y Dios en este Nehuev hace, como te decía, ¿no? Que en este proceso Dios necesita que dejemos el ego de lado, ¿no? Sí. No, y en este proceso, hasta llegar, ¿no? a este altar, Dios no quita ese ego y nos hace humilde Ahí está. para que después nuestras vidas sean rendidas. Mirá, por completo a Él. mirá estas dos diferencias, ¿no? Y nos quedamos todavía en los primeros Sí. versículos, tenemos todo el capítulo todavía. Pero miren esta pequeña diferencia, hermano, lo que produce prácticamente escudriñar un poquito, porque siempre nos va a traer a Cristo. Todas Sí. los simbolismos y todo lo que quiso decir el Señor antes del nuevo pacto es mostrar todo lo que es Cristo en Sí, sí. nosotros. Ujú. Entonces, qué importante, hermano, poder estudiar esto. Sí. Vamos a continuar para ir Continuemos. avanzando al problema y las consecuencias, ¿no? Dale. Vemos, bueno, que Abraham volvió sobre sus pasos y dice allí que invocó el nombre del Señor. Y esto es la restauración del altar y del corazón, ¿no? Wow. Este es el clima del pasaje. Abraham no solo vuelve geográficamente, vuelve espiritualmente. Invocar el nombre de Jehová es mucho más que orar. Es rendir el corazón, reconocer a Dios como Señor y depender nuevamente de Él. Qué maravilloso lo que es prácticamente esto, porque es como dijimos, estamos frente a la cruz y ahora es reconocer, rendirnos a Él, rendir toda nuestra vida en lo que yo soy ahí, a sus pies. Entonces, es lo que hizo Abraham, simbólicamente, ¿no? Sí, sí. Es lo que hizo Abraham, reconocer a Dios. ¿Y cuánto necesitamos de eso? Wow. Y que yo pienso, ¿no? En esto, digo, hablando de los procesos y todo, y cómo dicen que, fíjense que para subir de Egipto hasta el Nehuev y después que subió a Betel, dice que hay, no sé, como 200 kilómetros, ¿no? Wow. Y esto no es que Abraham tuvo, que decíamos, no, recién volvió sobre sus pasos. No es que hizo, bueno, en 1 hora, no tardó 2 Son horas. 5 cuadros nomás. Claro, y en ese tiempo que obviamente no había vehículos, Claro, ¿no? caminaban Y todos. tenemos que recordar también de que él no viajaba solo, viajaba con su familia, Y con con todo lo que todo tenía. lo que tenía, que esto se refiere, ¿no? A ganado, Sí. ¿no? Todo. Y dice, más o menos yo investigaba y decía más o menos que tenía que, para llegar al Nehuev, al punto donde él había dejado a Dios, ¿no? Más o menos fueron como entre 2 y 3 semanas de viaje. Wow, ¿no? qué maravilla. Y eso, Qué locura. y eso, ¿no? conlleva, ¿no?
al tema del clima, ¿no? ¿Qué pasa cuando Claro, llueve? Ahí no hay asfalto, hay claro. barro, ¿no? Entonces, ¿cómo es también la decisión, ¿no? de Abraham, ¿no? De decir, no, yo voy a volver a Dios, ¿no? Mm, Y en todo este periodo fue todo un proceso para que Abraham sea humilde, wow, ¿no? Como decíamos maravilloso. recién, ¿no? Para que deje su ego de lado, Sí. ¿no? Para que deje su ego de lado y el proceso, ¿cómo es el proceso de Dios, ¿no? Para que podamos llegar a ser humildes. Pero ¿para qué ser humilde? Como decíamos, ¿no? Para ser humilde y decir, Señor, te entrego mis errores, estoy acá, entregamos nuestro Otra vez a ti. corazón, como vos acá leías, ¿no? Es rendir el corazón, reconocer que a Dios como Señor y depender nuevamente de Él. Y ese es Wow. el objetivo. Acá, como vos decías, es el clímax. Este pasaje es el clímax Sí, de todo el proceso que venía provocando en Abraham. sí. Reconocer a Dios como nuestro Señor. Wow, maravilloso. Es hermoso Qué esto. maravilloso, hermano, la verdad, hasta este punto. Y antes de entrar a lo que es la separación de Lot y Abraham, recordar este punto, ¿no? Eh, Que decíamos, ¿no? Él invocó allí el nombre de Jehová. Jehová. Decíamos que es rendir el corazón, reconocer como Señor a Dios Ujú, y depender nuevamente de Él, ¿no? ujú. O sea, invocar su nombre es adoración. Ajá, Invocar su exactamente. nombre es pedir dirección. Ujú, Es renovar la comunión que teníamos con Él. Y yo me quiero ujú, centrar en este punto que dice pedir dirección, ujú. porque es lo que va a suceder más Más adelante. adelante, sí. Más adelante, que lo vamos a ver ahora en Sí, realidad, sí. que es sobre la separación de Lot y Abraham. Ujú. Entramos a la segunda parte. Si están ahí, prácticamente pongan pausa, preparen otro mate cocido, Tome un poquito de agua. un poquito de agua, porque esta parte es un poquito más extensa antes de ir a la promesa, ¿no? Ujú, Renovada, y poner nuestro corazón a disposición y escuchar lo que el Señor quiere ujú. decir. Yo creo que los primeros 4 versículos ya Sí, han son sido tremendos. tan Ujú. rico, que estoy dudando si hacer todo el video de una o hacerlo en 2 partes. Pero bueno, vamos a entrar, hermanos, Vamos a entrar, a ver. en este conflicto, ¿no? Ujú, Que veníamos arrastrando ya desde el primer llamado, ¿no? ujú, Pero como que Dios permitió todavía. ujú, Y a mí me llama mucho la atención. Ahora vamos a leer un poquito de vuelta el pasaje, ujú, en que Dios no interviene ujú, en esas cosas, sino que espera que Abraham actúe. ujú. Y después de ahí, Dios interviene o vuelve a hablar, Bueno, digamos. volvemos, ¿no? Gente que para eso es el proceso, ¿no? Sí, Para que Dios, no es que Dios primeramente lo da, como siempre le decimos, es que nos da libre albedrío. sí, Tenemos la decisión. Abraham se puede haber quedado en Egipto, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Pudo haber tomado otro camino, porque en realidad no, acá el faraón lo echó, ¿no? De Egipto, andate, Pero porque Dios pero intervino. sí, o porque Dios intervino y Dios, Abraham puede haber tomado una decisión, bueno, me voy por otro camino, me voy a Mm, otro lado, ¿no? claro, Pero sin embargo, él dice que volvió al altar, claro. volvió a Dios, ¿no? Yo creo Qué igual, buena decisión. yo creo igual, amigo, eso fue porque vio las maravillas del Señor. Sí, sí, tal cual. O sea, Abraham, qué bueno que Abraham veía que Dios estaba con él. Sí, Dijo, sí, sí. ¿cómo no me voy a volver? Wow, No, así nos maravilloso. pasa con nosotros, ¿no? Sí, A sí, veces sí. nos enojamos con Dios, nos vamos, ni decimos, no voy a llamar a la iglesia, y después vemos que Dios con su amor nos sigue protegiendo y decimos, ¿cómo no voy a volver a Él? Wow, ¿Qué voy a hacer, no? qué maravilloso. Ya me perdí. Qué maravilloso. Entonces, digo, Vamos a leer dale, brevemente, rápido, lo que es los versículos del 5 al 13, para poder entrar un poquito el el contexto contexto, sí, y ver lo que sucedía en esa situación. Así empezamos a escudriñar un avanzar, poquito más los versículos. dale. Dice, y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Sí. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque Mm. su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces dijo Abraham a Lot, no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y lo tuyo, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, porque toda ella era de riego, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot de oriente, y apartándose el uno del otro. Y Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo en sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová de gran manera. Bueno, vamos a entrar en esta segunda parte de este tercer capítulo, ¿no? Donde estamos viendo todas las consecuencias de la decisión de Abraham y cómo Dios va encaminando, ¿no? A Abraham prácticamente a lo que Dios quiere, ¿no? Porque recordemos que al propósito, porque recordemos que Abraham prácticamente le fue avisado o llamado mediante una promesa, ¿no? De una gran nación, que será de gran bendición, no solo para él, sino hacia los demás, Claro. ¿no? Entonces vemos ahora ese llamado empezando a actuar, pero antes de que ese llamado empiece a obrar o empiece a crecer, hay que trabajar y pulir las decisiones que tomó Abraham. Y Abraham, la decisión fue traerse a Lot. Traerse a Lot y también el punto de Claro. Egipto, ¿no? Sí. A veces hay que entrar en el contexto, ¿no? A veces se dice, ¿no? Ponerse en las botas del otro, Del otro, ¿no? sí. En la zapatilla del otro. Sí. Si vamos al comienzo, siempre hago paréntesis yo, pero bueno. Llegamos al comienzo, ¿no? Fíjense que el sobrino Lot, ¿no? El padre había muerto. El hermano, ¿no? El hermano de Abraham había muerto muy joven, ¿no? Entonces dice que el padre de Abraham dice que se hizo cargo de Lot, ¿no? Y entonces se ve que obviamente hubo mucho cariño ahí, ¿no? Claro. O eran familia, Abraham pudo haber dicho, bueno, somos familia, venite conmigo, ¿no? Pero era algo que Dios no quería por un motivo, Dios tenía un motivo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Sí. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar a desmenuzar estos versículos. Dice, entonces, entonces el contexto que vamos a hablar ahora sería que Abraham y Lot regresan a Canaán, o sea, la tierra prometida. Pero sus riquezas y posesiones crecieron tanto que la tierra no podía sostener a ambos, ¿no? Bien, entonces esto generó conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Así es. Hay un conflicto acá. Vamos al primer punto, ¿no? Dice, también Lot tenía ovejas, vacas y tiendas, ¿no? Tiendas. Bendecido, nosotros nos poníamos, pero no probado. Lot es presentado como un hombre próspero. Está cerca de Abraham y ha sido bendecido por asociación, no me sale la palabra. Pero nunca vemos que haya edificado un altar. No hay señal de dependencia de Dios. Tenía bienes, pero no tenía comunión. Tenía tiendas, una vida móvil, pero no altar, una vida consagrada. Entonces vemos que prácticamente Lot era bendecido por estar cerca de Abraham. Recordemos, ¿no? Serás de bendición a todos, ¿no? No solo a él mismo. Y digamos como que se le pegó esa bendición a Lot. Yo creo que acá también, ¿no? Esta historia nos da una contraparte, ¿no? Vemos un Abraham, ¿no? Que tuvo un proceso. Ahora vemos a un Lot que estuvo en ese proceso, ¿no? Porque estuvo junto a Abraham. Ahora, fíjense que de Lot no se habla que nunca hizo un altar, No. Nunca adoró a Dios. En cambio, descendió, ¿no? Salieron los dos juntos, ¿no? De Ur de los Caldeos. Salieron los dos juntos. Después se fueron a Egipto. Después volvieron de Egipto a Canaán. Y en todo ese proceso hay dos diferencias, ¿no? ¿Qué tipo de personas somos nosotros, podemos decir, ¿no? Estamos en el camino, pero ¿somos Abraham o somos Lot? Esto yo ¿no? Reflexionaba sobre esto, ¿no? De que decir, ¿somos alguien que hace altares, ¿no? Que realmente adora a Dios? ¿O somos simplemente Lot, ¿no? De que vemos y estamos en el mismo camino, pero fíjate que de Lot no se habla que hizo altar. No. ¿Qué más decía acá? No hay señal de dependencia de Dios, ¿no? Prácticamente podemos tomarlo como dos vidas, ¿no? O como vos decías, dos cristianos, Exacto. pero que uno se consagra
Recordemos que dijimos hace un ratito, invocar el nombre del Señor es rendirnos a Él, es reconocerlo como Señor, ¿no? Rendir nuestro corazón a sus pies. Uno lo hace y el otro no. Pero aún así siguen el mismo camino. Sí, ¿no? Recordemos también que la palabra de Dios dice, ¿no? Que el trigo y la cizaña crecerán juntas, ¿no? En la misma iglesia, en la misma congregación, y aún así, siguiendo el mismo camino, una tiene una vida consagrada y la otra no. Entonces podemos ver esos dos ejemplos también, ¿no? De que Abraham reconocía al Señor y Lot no. Y se rendía, ¿no? Consagrada podemos decirlo como que se rendía. Sí, obviamente. Abraham se rendía a Dios, pero Lot no. ¿no? Y bueno, y por eso había ahora más adelante llega este conflicto, sí. Llega Vamos con la siguiente parte. Dice, la tierra no era suficiente, hubo contienda, ¿no? Nosotros lo notábamos. Entonces, nosotros no lo notamos. Cuando la bendición se convierte en carga, la prosperidad de ambos se transforma en un problema. El espacio no alcanzaba. Las tensiones surgen no entre ellos directamente, sino entre sus siervos. Sin embargo, esto refleja una realidad mayor. No se puede caminar con alguien que no comparte el mismo corazón espiritual. Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que prácticamente uno tenía una vida consagrada y el otro no. Lot estaba con Abraham, pero no era como Abraham. Sus riquezas los acercaron a un límite, una decisión que tenía que tomarse. Entonces vemos que hay personas con las que caminamos por un tiempo, pero va a llegar el momento en el que Dios nos va a pedir separación, ¿no? Y parece muy loco esto, ¿no? De decir, te tenés que separar de esa persona porque está haciendo una carga espiritual para vos. Y vos decís, pero ¿no todas las personas en realidad deberían acercarse a Dios? ¿No me puso Dios como luz? El tema es que sí, Dios no puso como luz. Pero ¿qué pasa si la persona en realidad no quiere ver esa luz? Claro. Recordemos que amaron más las tinieblas, dice, ¿no? Que la luz, sus obras que eran malas, a ellos les gustaba eso. Entonces, hay personas que están así y Dios conoce ese corazón. Dios conoce las intenciones. Entonces, Dios nos advierte de estas cosas. ¿Qué sucede si esa persona no empieza prácticamente a contagiar esa enfermedad? ¿No? Porque acordemos, si ponemos dos manzanas juntas, una podrida y una está bien, la enfermedad, esa podrición que tiene, se empieza a pasar. Tarde o temprano se empieza a pasar a la otra. Entonces, el Señor pidió esta separación. Yo creo, ¿no? También la influencia que... La influencia, obviamente. Es la influencia, él, ¿no? sí. De que a veces nosotros estamos con alguien que hasta puede ser que nos demos cuenta de que, y lo decimos, ¿no? Decir, che, se ve que esta persona no tiene relación con Dios por sus actitudes. La palabra de Dios dice, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y vemos frutos de que no es una vida rendida a Dios, ¿no? Sí. Y como tenemos una relación, ¿no? Evidentemente, tarde o temprano, esta persona tiene influencia con nosotros. Claro, ¿no? wow. Hace influencia en nosotros, ¿no? Sí. Después hablamos un poquito más atrás que esto también, ¿no? A Lot lo podemos llevar como decisiones o hábitos que no deberían acompañarnos, decíamos, Claro. ¿no? Un poquito más antes. También somos nosotros mismos, puede ser, ¿no? Tenemos hábitos, ¿no? Sí. Decisiones, ¿no? Que venimos trayendo desde el mundo, desde que Claro. Dios nos llamó, ¿no? Y es necesario que estas decisiones o estos hábitos dejarlos. Obviamente. Dejarlos, ¿no? Wow. No solamente acá estábamos hablando recién de una persona, pero sino de una decisión. Decisiones que venimos trayendo de actitudes que no cambiamos del mundo, que la venimos arrastrando, y Dios acá nos está pidiendo que nos alejemos. ¿no? Justo estaba recordando, ¿no? Sí. De esto, sobre la iglesia, ¿no? La historia de la iglesia, que yo lo estudié hace muy poco, que decía prácticamente qué ocurrió en aquellos siglos, ¿no? Que un imperio, el emperador romano, permitió que, prácticamente, no prometió, sino que puso una ley que todo lo que estén bajo su gobierno sean cristianos. Un decreto es, sí o sí tiene que ser cristiano. ¿Y qué ocurrió a la iglesia? Que cualquier persona se llama cristiano. Iba a ser cristiano y traía con ellos, claro, esto es lo que quería decir, traían con ellos esa idolatría. Ahí está. Entonces, el Señor nos pide, en realidad, separarnos de todo esto.
a la iglesia le afectó muchísimo esto, Claro. ¿no? Obviamente. Sí. Entonces se volvió prácticamente el cristianismo una cueva de ladrones, en donde cualquier persona estaba con su idolatría y su mercancía y lo que ellos vendían, ¿no? Sí, sí. Porque la idolatría se vende. Sí, sí, Entonces, tal cual. prácticamente el Señor nos pide separar todas estas cosas Ahí está. y consagrarnos a Él y vivir la vida para Él, ¿no? Prácticamente haciendo lo que yo ya hacía. Por algo nos dicen nueva criatura, nueva creación, algo que está ajeno a todo lo que ya existe. Entonces, el Señor, vemos en esta enseñanza esa separación. Esa separación, ahí está. Porque genera, tarde o temprano, todo lo que traigamos arrastrando del mundo va a chocarnos, ¿no? Va a Sí. generar un problema, ¿no? Mm. Así, a simple vista, recuerdo, ¿no? Que hay muchos ejemplos, ¿no? De que fíjate que, por ejemplo, ¿no? A Jacob, ¿no? Cuando se fue de la casa de su suegro, dice que una de sus esposas dice que se escondió los dioses de su padre, ¿no? Ah, sí. Se lo escondió abajo que ella venía en caballo, se lo escondió, ¿no? Y fíjate que después eso es idolatría, ¿no? En vez de su esposa decir, bueno, dejo todo, ¿no? Todas sus dioses en la casa de mi padre y me voy con mi esposo, se trajo algo, ¿no? Claro. Y un gran ejemplo, más o menos, ¿no? de Abraham, ¿no? Se trajo algo, Sí. ¿no? Wow. Pero recordemos que ahora Dios está teniendo un proceso con Abraham y llegó a un punto donde esto que no debería traer ya está generando un conflicto. Wow. Y está bueno, ¿sabes? Que genere conflicto. ¿Por qué? Porque si hay conflicto, hay separación. Wow, muy bueno. ¿No? Y así que está bueno esto. Sí, sí, sí. Maravilloso. Vamos a avanzar en la siguiente parte de los versículos, donde esto es muy importante, muy bueno. Sí. Dice, el cananeo y el fereceo habitaban entonces Sí. en la tierra. Entonces dice, testigo del conflicto interno entre... o sea, esto es testigo, como título pusimos, del conflicto interno. Ujú. Este detalle parece incidental, pero tiene peso espiritual. Los pueblos paganos eran testigos de la disputa entre los hombres de Dios. El testimonio estaba en juego. Qué importante, ¿no? Cuando uno está, podemos tomarlo desde el punto en el cual vos dijiste, ¿no? Que estamos prácticamente viviendo una vida en la cual decimos que somos cristianos, pero por atrás estamos haciendo otra cosa. Nuestro testimonio está siendo prácticamente puesto, expuesto, ¿no? Al mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Entendés? De una vida consagrada o una vida de prácticamente, ¿cómo se dice? De hipócrita. ¿Entendés? Sí. Que mostramos otra cara en realidad. Claro. Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque uno va leyendo la lo historia. lee, sí. Va leyendo la historia de Abraham. Prácticamente dice, y el cananero ofreció. Ah, sí. ¿Y qué sigue después? ¿Qué tiene? Claro, ¿qué tiene que estén ahí mirando? Nombre, Claro. Prácticamente lo que nos está queriendo decir desde este punto es que tengan cuidado con su testimonio. Sí. Fíjate, y más allá, ¿no? Cómo ya la actitud de Abraham cambió. Sí, ¿no? sí. Ya cambió totalmente. Sí, obviamente. Fíjense sí. que vino ahora está con más fe, más fortaleza y más confiado en Dios. Sí. Y también su actitud porque dice que, bueno, ahora lo vamos a leer, ¿no? Decía que somos hermanos, no nos peleemos, ¿no? Claro, sí, es lo siguiente. Y entonces uno piensa, ¿no? ¿Y cómo ya Abraham está cuidando, ¿no? Claro. Más allá que en esa época tener un problema interno significaba que todos ¿no? los pueblos que están alrededor podrían atacar, ¿no? Pueden atacar y obviamente vencerlos. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en esa época había cada uno se tenía que cuidar con lo que tenía. Sí, ¿no? sí, es así. Y más allá de eso, ¿no? De cuidarse de que, bueno, che, si nuestros vecinos se enteran de que no estamos peleando, van a venir y van a arrasar con todo. Sino también cuidar el testimonio, ¿no? Decir, che, somos hermanos. ¿Qué van a decir los que...? O sea, Abraham decía, yo estudié un poquito, ¿no? Decía que en cada altar que él hacía, no lo hacía escondido en una cueva. Claro. ¿no? Sino públicamente. que lo hacía públicamente y diciendo, miren, yo estoy adorando al verdadero Dios. Wow. ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos como cristianos, no nos ha pasado, ¿no? De que en nuestra vida escuchar y dice, ¿y ese es cristiano? ¿no? Porque capaz que habla mal, ¿no? O capaz que hace cosas
que no debería ser. A veces el mismo mundo nos corrige, ¿no? Ajá. Diciendo, ¿no? Sí, ¿Y vos, sí. ¿y vos haces eso y sos cristiano? Nos dice, ¿no? Nos expone en Nos realidad. expone, ¿no? Entonces, Abraham dice, no, somos hermanos, Ujú. ¿no? Y no nos peleemos, dice. Entonces, y tomando, ¿no? De decir, bueno, acá Dios es un Dios pacífico, ¿no? Claro. Dios está demostrando, Abraham yo creo que está demostrando este Dios pacífico y de paz. Claro, Entonces él sí. está actuando de la misma De manera, la misma manera. pacífico y con paz. Wow, maravilloso. Es tremendo. Y ahí esa parte lo vamos a ver ahora, que dice no haya altercado, porque somos hermanos. Ahí va. Entonces vemos la madurez de la fe de que busca la paz, ¿no? Abraham Ujú. muestra su transformación. Ahora no toma decisiones por miedo o interés, como en Egipto, ¿no? Ajá. Sino por fe y mansedumbre. Wow. Cede la elección a Lot, demostrando que confía en que Dios tiene el control, que prefiere perder terreno antes que perder la paz, Wow. que su identidad como hijo de Dios es más valiosa que sus posesiones. Entonces vemos, nosotros pusimos como una aplicación, ¿no? La fe madura cede el derecho a tener la razón. Wow. Y eso es muy loco porque nosotros Sí, somos seres humanos que queremos tener la sí, razón, ¿no? sí. Y acá Abraham nos deja un ejemplo que lo hizo mismo Cristo y podemos decir, Cristo era así, tenía este carácter y vos vemos antiguo pacto Abraham, una persona que no tenía el Espíritu Santo, Mm. pero que aún así el Señor obraba en él Ujú. y prácticamente refleja lo que es Dios es, refleja mansedumbre. Entonces no permite que su orgullo o su ego, por encima sabemos que tenía posesiones para tirar para Sí, arriba, que eso lo podía haber enaltecido un montón, y claro. aún así él decidió ser como Dios quería que sea, Wow. manso y No humilde, sé. ¿no? Entonces, al entrar en esto, al entender esto, él optó por esto, de Ujú. decirle, no, no peleemos, somos hermanos, mejor decidí y fíjate vos lo que querés. Mira. Viste que yo me fijo después, viste, Claro, como diciendo, prácticamente dejo que Dios me guíe. me encanta esta palabra, ¿no? Que vos leías recién, dice que prefiere perder terreno antes que Mm, perder la paz, sí, ¿no? Y como Dios dice que nosotros somos pacificadores, ¿no? sí, Y a veces nosotros tenemos que entender de que a veces nosotros, no sé, preferimos perder algo antes que perder la paz con un hermano, ¿no? wow. Y esas son actitudes, es un fruto. Sí, A ella sí, hay un fruto obviamente, sí, 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 espiritual sí, sí, tremendo sí, y es sí, sí, uno de los frutos que Dios da, sí, ¿no? sí, sí. Y otra de las cosas que pensaba, ¿no? Digo, ¿viste el dicho? El que primero decide, ¿no? Es Ujú. el primero que se lleva lo bueno, Ajá, ¿no? sí, Si tenemos, no sé, un ejemplo te digo, ¿no? De que si tenemos algo rico que comer, ¿no? Una factura, algo, ¿no? Y vos decís, bueno, yo te doy a vos la opción de elegir primero. ah, va a agarrar lo mejor, El que primero elige agarra lo mejor. agarra lo Ya mejor, está. El sí, sí, primero sí. elige agarra lo mejor, ¿no? Sin embargo, mirar, ¿no? Lo que fue Abraham, que dice, elegimos primero, ¿no? Pero también, Y perdón, ¿no? Porque sí, ahora me viene esto, ¿no? sí, Pero lo mejor dependiendo a sus ojos, a lo que yo sí, me sí, sí. parece que es lo mejor. Claro, obvio. Pero entonces, acá está hablando de territorios, Sí. ¿no? Abraham le dice, bueno, elegí vos el territorio que querés y yo, bueno, después veo. Entonces, al darle la opción a Lot a elegir primero, Lot puede, es más, obviamente miró con sus ojos, ¿no? Pero Sí. dice que miró, y dijo, bueno, yo voy a agarrar terreno que Claro, por acá eso. llueve, Sí, hay la mucha, tierra mucha bien fértil. vegetación, ¿no? Entonces, pero vos fíjate que Dios no, que Abraham no se preocupaba por eso. ¿Por qué? Porque ya tenía fe en Dios de que Dios le iba a dar lo mejor Sí, no a solo él. es como lo que vos decías, el Mm, ejemplo, ¿no? De las facturas. Con lo que ven mis ojos, mm, prácticamente yo veo, digo, lo mejor para mí es esto. claro, ¿Entendés? Ahora, la decisión que tomó Lot prácticamente no lo hizo con los ojos de Dios. claro, Lo hizo lo que él vio y dijo, oh, mira lo que es aquello. claro. Yo lo voy para allá, ¿entendés? Ujú. Ahora, ¿cómo es lo que Dios Considera lo que es considero realmente, que es ¿no? mejor? Claro. Claro. Está bueno, ¿no? Porque yo creo que también Abraham acá, en este punto, ¿no? Está aprendiendo algo también, ¿no? Porque Abraham puede, por ejemplo, ¿no? Lot dijo, bueno, aquella zona la verdad que está muy buena, ¿no? Esta zona. Y Abraham capaz que, por así decirlo, esto es un pensamiento mío, aclaremos. Abraham puede haber visto y decir, che, la verdad que sí, al final se quedó con lo Con lo más, mejor. con el terreno, con el mejor terreno se quedó. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿No? Uno tiene que reflexionar y decir, bueno, pero
como decíamos como en Génesis, ¿no? Que el hombre decidió que el bien y el mal, y así estamos hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, nosotros también tenemos que ser así, ¿no? Decir, che, para mí lo bueno es esta tierra, pero mejor voy a dejar que decida Dios que Él es el verdadero dueño de bien y el mal. Claro. Él es el que realmente sabe el bien El y bien el y el mal, mal, ¿no? sí. Entonces, acá yo creo que Abraham, ¿no? Se rindió a Dios de vuelta y dijo, bueno, Señor, para mí esto es bueno, pero prefiero que tú decidas, que tú sabes bien. Claro. Y Eso. ahí vemos, viste, el reconocimiento que Mm, tiene. Acuérdense que leímos, ¿no? No recuerden, invocó a Jehová, dice. Y mm, eso es prácticamente reconocer, adorarlo, ¿sí? mm, Entonces, él reconoció a Dios y bajo eso que hizo, pudo aplicar esta decisión, ¿no? De ujú. decir, mejor decidí vos, yo luego veré, ¿entendés? Digámoslo así, ¿no? Como Ujú. diciendo, vos mejor elegí, no hay problema, yo después me fijo, no pasa Claro, no nada. pasa nada. ¿Viste? Sabiendo que mi intención es esperar que Dios me dé la respuesta. Claro, claro, tal Entonces, cual. Abraham para mí tenía esa intención, decir, Sí, vos sí. andá tranquilo que yo después me fijo, ¿entendés? En un idioma castellano. Que yo me ¿Cómo? fijo en lo que Dios quiere Sí, después, sí. ¿viste? ¿Cómo creció? Ahí vemos ya un Un crecimiento crecimiento tremendo de tremendo. Abraham. Sí, sí, Es sí. terrible. Y cómo se nota ya una diferencia de cuando él actuó por miedo. Ahora Mm, ya no está actuando por miedo, porque nos podemos pensar un poquito más profundo y podemos decir, che, uy, por ejemplo, no, che, lo elegimos primero. Y después pudo haber dicho, pará, si elige él primero, se va a agarrar lo mejor, sí. ¿no? Y le pudo haber entrado miedo, pero no. Él ya está confiando en Y Dios. vos Es fijate, tremendo. sí, obviamente, vos fijate, amigo, ¿no? Como el ejemplo de la cruz que dimos hace muy poco. Este versículo está muy bueno para hablar sobre la cruz, mira, no me he Ujú. dado cuenta. A ver. Vos fijate que prácticamente lo que hizo Abraham es reconocer, me encantó ese versículo, Mm. la verdad, es reconocer a Dios, es reconocer quién es Él. Mm. Prácticamente es como decimos hace un ¿Quién es tu rato, Señor? ¿quién es Como tu decía. Señor? Él Mm, se postró a los pies del mm, Señor. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, teniendo a la cruz de Cristo, teniendo la palabra mm. en nuestras manos, Abraham recuerda que no tenían la Claro, palabra no, no. todavía en eso, Ujú. era solamente escuchar a Dios Mm, y prácticamente pudo reconocer y se arrodilló, digamos, humilló a lo que es Él y reconocer quién es Dios. Entonces, miren los ejemplos que tenemos, hermanos, ¿no? Prácticamente la vida de Abraham, que una de las primeras historias que tenemos, donde el Señor nos marca el camino en decir, miren lo que tienen que hacer. ujú, No es tan difícil, es mm, reconocer quién soy, mm. es reconocer, porque luego de eso, Abraham actúa de una manera diferente. Sí, sí. Y nosotros vemos en esta vida cristiana a mucha gente y no criticamos, sino que decimos, loco, ¿cuánto más te va a Mm. faltar? ¿Qué más necesitas? Tenemos la Entendemos. palabra del Señor, tenemos mensaje por todos lados, estamos predicando, vas a congregaciones, iglesias por todos lados, y aún así no reconoces que necesitas a Dios. Ujú. Aún así no te das cuenta que los errores que cometés, aún así te falta. ¿Entendés lo que digo? Es como Como que veníamos hablando en el principio, ¿no? El egoísmo, cuando no dejamos de lado el el egoísmo, egoísmo. no podemos crecer en la voluntad de No Dios, no ¿no? vamos a pasar. Imaginemos, ¿no? Acá Abraham pudo haber tenido mucho ego y decir, che, no, nuestros pastores están peleando, así que bueno, vos andate por allá y yo me voy a quedar acá, que es lo mejor, o me voy Mm, para otro lado. Como a frente de una situación nosotros mismos, ¿no? Que lo primero que pensamos en nosotros, claro, ¿no? En cualquier situación que tengamos en la vida, ¿no? sí. Algún problema, sea con un vecino, sea con un hermano en la iglesia, sea con nuestro jefe, ¿no? En nuestro trabajo, en cualquier situación, como uno cuando está pensando solamente en uno mismo, ¿no? En Mm, cómo zafar, en sí, cómo obtener más, ¿no? Capaz que no sé, tenemos que vender un auto para poder comprar otro o algo, y enseguida como cuando uno se basa en el ego, ¿no? mm, A ver, ¿qué puedo aprovechar de él? ¿No? ¿Qué puedo aprovechar de vos? ¿No? No sé, eso obviamente no habla bien de claro. que no somos humildes, ¿no? Podemos hacer una transacción, algo, y siempre pensando en, ¿qué puedo ganar yo? ¿No? Claro. ¿Qué puedo ganar yo? Entonces acá Abraham es todo lo contrario. Todo lo contrario. En humildad dijo, ¿sabe qué, Lot?
elegí vos primero, elegí vos lo que a vos te parezca Qué mejor, impresionante. ¿no? Porque Dejó de lado prácticamente todo esto está en los primeros pasos de Abraham. Ujú. Y qué tan rápido por reconocer a Dios, ¿no? Pudo aplicar Mm, esta humildad y esta mansedumbre, ¿no? sí, sí. Y qué nos espera a nosotros, hermano. Esto es una gran enseñanza para nosotros en este tiempo actual, Ujú. porque venimos a la iglesia, estamos llenos de palabras del Señor por todos lados. Algunas sí son cualquier cosa, ¿no? No la palabra del Señor, sino las personas que hablan. Claro. Pero las que realmente tienen la sana doctrina, tienen la doctrina de los apóstoles, ¿no? Hablamos de los apóstoles porque fueron los que escribieron todo esto, Mm, guiado por el Espíritu Santo. Tenemos todo, tenemos el mismo Espíritu Santo cuando uno pasa la cruz, ujú, y aún así nos cuesta caminar, nos cuesta tomar esta decisión ujú, que tomó Abraham de decir, mejor me separo de esto, mejor vete por allá y yo me voy por allá, que es la vida que el Señor quiere, que es una vida de dirección y gobierno de Él. mm, Entonces, ¿qué tan lejos estamos de poder llegar a, Mm. ahora mirando de este punto, Mm. que estamos recién acá, llegar al punto de no dudar? mm, No dudar. Yo creo que el Señor trae mucha luz en este estudio, amigo. Mucha luz. Por lo menos para mi vida, amigo, y yo sé que para la mm, tuya sí, también. sí. Y esperemos que para ustedes también, hermano, esto es un paréntesis que ahora me vino a la cabeza, porque anhelamos crecer y anhelamos que ustedes crezcan Ujú, y nos esforzamos nosotros para que prácticamente desarrollar todo esto y que el Señor abra nuestras mentes y poder verlo más a Él sí, y no dudar de quién es Él, porque prácticamente si dudamos es porque estamos dudando de quién es Él. sí, Esa pequeña duda es porque algo nos falta reconocer, ujú, algo nos falta reconocer de quién es Él. mm. Entonces vamos a avanzar, hermanos. Vamos a avanzar al Ah, siguiente punto. Bueno, vamos a- entonces teníamos que Abraham le permite a Lot decidir primero, ¿no? sí. Entonces vemos que dice, y alzó Lot sus ojos, dice, ¿no? Y vamos a estudiar esta pequeña frase, ¿no? Y alzó Lot sus ojos, dice, decisiones guiadas por la vista, ¿no? Como veníamos hablando, no por la fe. Lot elige según lo que ve. Ujú. La llanura del Jordán bien regada, fértil, como el huerto de Jehová y como Egipto. Acá hay dos comparaciones, ¿viste? Ujú. Primero dice, como el huerto de Jehová Wow. y como Egipto, dice. Ese doble lenguaje es clave. Lo compara con el Edén, pero también lo compara con el mundo. Sus ojos lo atraen. Su corazón ya se inclina hacia lo mundano. No consulta a Dios ni busca dirección espiritual. Escoge para sí egoísmo envuelto en buena oportunidad. ¡Wow! Terrible. Terrible todo, Terrible. como la decisión que tomó prácticamente, lo que significa esto de alzó sus ojos Y y miró lo que prácticamente le pareció bien a él. Está bien, o sea, y fíjate cuando uno decide como Lot, ¿no? Con ojos carnales, Ujú. con su egoísmo, podemos decir, ¿no? Volvemos de vuelta a la factura, ¿no? Ujú. Y yo te digo, Mati, elegí vos primero, ¿no? A los dos nos gusta la misma factura la misma factura. La supongamos, próxima ¿no? vamos a traer facturas. De tu factura, ¿eh? Por ejemplo, o sea, a vos te encantan las medialunas rellenas, y a Sí. mí también, ¿no? Entonces, yo te doy a vos y digo, Mati, elegí primero, ¿no? Y entonces vos elegís, no, Mati puede decir, acá voy a aprovechar y agarrar esa, y encima hay una sola. Sí. Así que, y me la voy a comer yo, ¿no? Claro. Entonces, algo así hizo Lot, ¿no? Sí. Y qué distinto es si vos decís dentro de vos, no, yo sé que a Mano también le gusta esa, yo voy a agarrar otra. Y ahí ya ves humildad en ti, ¿no? Wow. Entonces Lot pudo haber dicho, no, pará, acá hay una llanura que es muy buena, ¿por qué no la dividimos en partes iguales? Pudo Claro. haber dicho, ¿no? Digo, me imagino yo. Sí, sí. Pero no, Lot, Pero estaba con muy todo cegado para con mí. todo su egoísmo y con sus ojos carnales, como acá decía que compara, Claro. ¿no? Dice, es como el huerto del Edén y como Egipto. Wow, ¿no? claro. Y él, fíjense que ya Prácticamente fue tentado y fue llevado, seducido. seducido y como decíamos recién, ¿no? Que él no está teniendo una relación con Dios. Claro. Entonces, esa no relación con Dios lo lleva a mirar solamente con sus ojos. A eso, claro, exactamente. Ahí tenemos la siguiente parte. Dice, se fue Lot hacia el oriente. Ujú. Y acá vemos, prácticamente, dice, Lot se separa de Abraham
y se encamina paso a paso hacia Sodoma. ¿Qué hizo Lot en este caso, no? Dice que, bueno, él vio que eran los huertos como el Edén, como Egipto, ¿no? Ya fíjense que él vivió en Egipto con Abraham, ¿no? Y ya viene con algo del mundo, ¿no? Como en su corazón ya está inclinado hacia eso, dice, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice que él no va directamente a Sodoma, ¿no? Sodoma es un pueblo corrupto, muy anti-Dios, por así decirlo, ¿no? Muy lleno de idólatra, maldad. ¿no? Y fíjense que dice, bueno, yo me voy para ese lado. Y después más adelante vamos a ver que después termina viviendo en Sodoma, ¿no? Entonces, como uno cuando decide no carnalmente, no es que no vamos directamente a vivir a Sodoma, sino que en pequeñas decisiones nos van a conllevar después nos van llevando. Nos van llevando, ¿no? Deslizándonos de a poco. Y cuando queremos correr, che, ¿qué hago yo acá viviendo en Sodoma? ¿No? Wow. Es como, volvemos, ¿no? No sé por qué siempre aparece esto del hijo pródigo, ¿no? Tal vez Dios le está hablando a alguien, ¿no? Pero el hijo pródigo se llevó toda su fortuna y no se salió de su casa y fue directamente al chancho, ¿no? A los chanchos. Sino que fue poco a poco, fue tomando un camino, descayendo, que terminó ahí. Y así lo hizo, hizo Lot también, ¿no? Muy bueno. De a poquito se fue deslizando y llegándose cada vez a Sodoma, que sería, ¿no? Lo peor. Lo peor, ¿no? Lo mundano mismo, el mundo mismo. El mundo mismo. Después, para continuar, hermano, dice, malos hombres de Sodoma eran malos. Ahí la Biblia aclara, ¿no? Ahí aclaramos este punto. Dice, el destino revelado. El versículo final es una advertencia clara. Sodoma no era tierra neutral. Era una ciudad cargada de maldad. Y Dios ya lo sabía. Lot eligió el lugar sin discernir la condición espiritual del entorno. Entonces, si elegimos sin consultar, podés terminar rodeado de pecado, criando a tu familia en un lugar sin temor de Dios y cosechando consecuencias dolorosas. Qué importante, ¿no, amigo? Esto poder, ¿no? Discernir, ¿no? Lo que puede llegar a estar sucediendo en el ambiente, ¿no? Sabemos que el Señor nos da ese don de poder discernir las situaciones. Y no solo eso, sino poder ver las situaciones a nivel, vamos a ponerlo terrenal, de cómo está la condición en el ambiente, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que sucede alrededor, ¿no? ¿Viste cuando uno va a elegir una casa? Empieza a ver alrededor, a ver qué tan bueno es. Claro. Bueno, esas situaciones, el Señor nos pide poder ver. El tema es que si lo hacemos sin consultar a Dios, que primeramente sabemos que Dios tiene que ser primero, podemos caer en prácticamente un desliz y encontrarnos con un entorno en el cual no es agradable. Entonces, esto le pasó a Lot, que poco a poco, como vos dijiste, fue llevado, ¿no? Por la misma maldad hacia el mismo Sodoma, al centro de Sodoma. Entonces, nosotros, hermanos, debemos tomar la otra decisión. Abraham, vamos a Abraham. Tomar el camino que tomó Abraham. Porque fíjese que se nos presentan Lot y Abraham, dos vidas, ¿sí? Dos caminos. Una que va prácticamente dirigida a la pura maldad y otra que prácticamente es de rendición y consagración a Dios. Entonces, fíjese que en cada versículo se nos presenta esta decisión, qué es lo que queremos hacer. Y nos ponen, y aparte vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? La misma condenación. La misma condenación. Si vos te encontrás ahí, que es un lugar de maldad, que si no me equivoco decía que no hay ningún justo, que eso vamos a ver más adelante, prácticamente va a ser destruida. Y la condenación es eso, va a ser destruida la vida prácticamente. Entonces el Señor nos muestra en la vida de Abraham, en este Génesis, los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Prácticamente, el que es más fácil y que prácticamente se desliza bastante rápido y uno piensa que está subiendo pero está cayendo, y después el camino que prácticamente tiene un poquito más de escaleras y piedras, pero prácticamente es para seguir creciendo y porque la vida prácticamente de Cristo necesita ser explorada. Entonces, esas pequeñas piedras que parecen tropiezo en realidad son para que nosotros avancemos un poquito más y subamos. Entonces, qué lindo poder ver esta vida de Abraham
y poder llevarla y traerla ahora a nosotros Sí. y poder ver que ¿por qué se le llama el padre de la fe? Claro. Porque fue el primero que exploró todo este camino. Ujú. Y ahora traerla a nuestra vida y poder decir y tomar la decisión, ¿quiero explorar realmente la vida de Cristo? Porque la tierra prometida, hermano, es Cristo mismo. Ujú. Y Él es el camino que nosotros debemos recorrer. Entonces, prácticamente lo que nos está mostrando con Abraham es, este es el camino que ustedes tienen que recorrer. Va a llevar decisiones en la cual a lo mejor nosotros traemos, pero el Señor en un punto nos va a decir, hasta acá y ahora separate de eso y rendite a mí, porque necesitas de acá en adelante estar rendido a mí, sujeto a mí, Ujú. porque yo conozco el camino únicamente. Sí, sí. ¿Y cómo es, no, esta contracara, estas dos personas? Las decisiones, son decisiones, ¿eh? Sí, son decisiones. Abraham tomó las decisiones de rendirse a Dios, Ujú. pero Lot, a pesar de Lot, este mismo hombre, así como Abraham en Egipto, habrá visto lo que Dios hizo, Sí. ¿no? Lo vio con sus propios ojos, ¿no? Y ve también cómo Dios prosperó a Abraham, ¿no? Y también él fue prosperado, Sí. pero sin embargo, él sigue decidiendo no rendirse a Dios, ¿no? Wow. Es tremendo ahí. Vemos, ¿no? Como alguien carnal, donde su destino Sí. termina en Sodoma, en Termina en Gomorra, Sodoma. ¿no? Termina en el medio donde a Dios no le agrada, ¿no? Y después tenemos un Abraham donde él prefiere esperar en Dios y que Dios decida por dónde ir y donde después se lo constituye como el padre de la fe, Como el padre de ¿no? la fe. Como un gran hombre De ejemplo, de un ejemplo. Sí, de sí, sí, sí. ejemplo. Y acá en todos estos puntos, en esta parte que leímos, yo destaco, que me lo marqué, donde Abraham muestra la madurez al ceder y confiar en Dios. Mm, Yo destaqué de entre todos unos puntos que nosotros nos habíamos puesto porque sí, prácticamente vemos la madurez que Dios quiere que nosotros tengamos. Confiar mm, en Dios es algo muy, sí. muy difícil de poder entender y hacer. Nosotros venimos hablando, enverdadeando Sí. prácticamente de eso, de la confianza en Dios. Mm, Y nosotros vemos en la vida de Abraham eso. mm, Vemos que él empezó a confiar en Dios y a depender de Dios. Por eso decidimos hacer este estudio. mm. Porque queremos transmitir eso mismo y que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Ujú. Y vamos a lo último de este capítulo, donde nosotros le marcamos la promesa renovada, para entrar un poquito en contexto antes de empezar a escudriñarse un poquito versículos, hermanos, ya quedan pocos. Vamos a leerlo todo, ¿dale? Dale. Dice, desde el 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que los apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, al mediodía y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Alcornocal de Mamre, esta palabra me mata, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vamos a empezar, amigo, para ir terminando este capítulo, Sí. que la verdad se hizo bastante extenso. Sabíamos igual, veníamos Sí, pensando, sí. vamos a estar 3 horas, dijimos, pero no es tanto. Vamos a desmenuzar esta última sección, Ujú. donde nosotros vemos cómo Dios se hace presente nuevamente, ¿no?, en la vida de Abraham, luego de que haya visto que Abraham hizo esa separación Ujú. con Lot, como dijimos, ¿no?, sobre las decisiones o algo que nos trajimos nosotros, esa decisión para poder empezar a caminar. Ujú. Y vemos en el primer punto que dice, y Jehová dijo a Abraham, después que los apartó. Esto es muy importante, ¿no? Ujú. Después que los apartó, dice. Entonces, nosotros para desmenuzar este primer versículo dice, Dios espera que te separes para hablarte más claro. Este detalle es poderoso. Dios habló después de que Lot se fue. Lot representa una compañía que ya no era parte del propósito de Dios para Abraham. Mientras Lot estaba con él, no había nuevas palabras. La separación abrió un nuevo nivel de revelación. Muy
Wow. muy bueno. Porque como venimos diciendo, amigo, nosotros traemos algo del mundo, Ujú. ¿sí? De nuestra vieja vida, y Dios parece que no nos habla, no nos hace nuevas revelaciones del mismo, vamos a ponerlo así. Y claro, Él está esperando que nosotros Ujú. tomemos una decisión, Ujú. ¿no? Como decíamos recién, ¿no? De que todo lo que traemos, ¿no? Del mundo siempre genera un conflicto en Un nosotros, ¿no? conflicto. Y cuando dejamos ese conflicto de lado, cuando dejamos eso que no le agrada a Dios de Mm, lado, ¿no? Ahí donde Dios nos vuelve a hablar, ¿no? claro, Ahí donde claro. Dios dice, bueno, ya tomaste la decisión, te apartaste de eso, ¿no? De que a mí no me agrada. Entonces ahí entramos a una nueva etapa para mí, ¿no? Sí. Entramos a otra ¿No te ha etapa. pasado, o a ustedes, hermanos, que prácticamente venimos al camino del Señor, eh, nos purificamos, Mm, ¿sí? Hay una santidad que se sí. produce al pasar por la cruz, ¿no? Mm, De viejo a nuevo. Como dijimos, podemos traer cosas viejas con ujú, nosotros, esto por ignorancia de lo que puede llegar a causar en claro. esta nueva vida. Y el Señor nos habla y nos llenamos de Él y parece algo tan glorioso, ¿no? Ujú, Y el Señor nos habla tan claro y su palabra hace que choque con esta decisión que tomé. ujú. Pero ¿qué Sí. sucede cuando no tomamos esa decisión Mm, y seguimos viniendo a la iglesia? Y es como que las palabras que escuchamos siempre nos resuenan a lo mismo. mm, Y estamos como que escuchando lo mismo y nos parecen, esto ya lo escuché, mm, esto ya lo sentí, ajá, esto ya el Señor me ha hablado. Y es como que resuena, sí, ¿viste? Y siempre parece lo mismo. O silencio. sí. Y es por la misma palabra que el Señor nos está pidiendo que soltemos esas cosas, porque Ujú, no podemos avanzar más en Cristo, más revelación, si no soltamos lo que no corresponde al mm, propósito de Dios. ujú, Entonces, el Señor prácticamente nos sigue hablando a través de su palabra ujú, y nos sigue diciendo, sí, soltá esto. Y nos parece que nos choca, ¿viste? Y que nos molesta. Y a lo mejor lo peor que puede llegar a pasar no es, mejor me voy, si total no ujú, siento nada, claro, ¿no? Sino que, o algo nuevo, claro. ¿viste? Parece siempre algo más rutinario, sino Ujú, que es autoexaminarnos sí, sí. nosotros qué es lo que estamos Como dice la trayendo. palabra, ¿no? De menguar, ¿no? Mm, Menguar cada momento. ¿Para sí, que Cristo crezca? sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos con el segundo punto, amigo. ¿Querés Dale. verlo vos? Sí, o sea, había una aclaración ahí. ¿Querés que la lea o Dale, dale. seguimos? Dice, hay relaciones que aunque no malas en apariencia, creo que ya habíamos tocado este punto, dice, Ujú. te están impidiendo a escuchar a Dios con Con claridad. claridad. Cuando sueltes lo que Dios A te cargar. mandó a no cargar, Ujú. ¿no? Lo vas a escuchar mejor, ¿no? Claro, Como claro. veníamos hablando, que hay que dejar esas cosas que no agradan a Dios. Así es. Entonces, después dice, alza ahora tus ojos, ¿no? Ahora, bueno, ahora el Señor le dice ahora, ¿no? Sí. Hoy, Eso es eh, importante de ver, hermano. ¿no? Ujú. Lot, fíjate que Abraham dijo algo bueno, elegí vos. Abraham no consultó a Dios, no dijo nada, dijo, bueno, esta es la mía, capaz, y voy a decidir yo lo mejor. Y Abraham se quedó, como decíamos, ¿no? Hace un momento, de que, bueno, Dios, yo voy a esperar a que Dios me diga. Así Si es. Dios, si Dios me dice movete, yo me muevo, ¿no? Entonces acá dice, entonces ahora Dios, que ahora que Abraham se alejó, ¿no? De Abraham, De ahora Lot. Dios le habla, ¿no? De Lot. Dice, alza tus ojos, dice. Em, Eh, contraste con Lot, alzó sus ojos y eligió por vista, ¿no? Lo que habíamos dicho. Dios le pide a Abraham que alce sus ojos, no para elegir, sino para recibir. recibir. ¡Wow! Eso Tremendo. es muy loco. Lot eligió para sí, Abraham recibió por promesa. Dice, la vista de Lot lo llevó a Sodoma, la vista de Abraham lo llevó a heredar la tierra. Y dice, no todo Es para lo que que lo ves tome. es para que lo tomes. A veces Dios quiere mostrarte algo para que esperes en Él y lo recibas por fe. Wow. Y ahí tenemos prácticamente paciencia, Mm, ¿no? Vemos la paciencia de Abraham, de poder esperar la voz de Dios mm, y no, digamos, adelantarse mm, a lo que Dios quería, ¿no? ujú, Porque vemos que Lot se separó y se fue.
Ujú, Y Abraham se quedó ahí esperando. ujú. Y a lo mejor teníamos dos caminos, ¿no? La llanura de Jordán y el Canaán, Ujú, ¿no? Y prácticamente Abraham podía empezar a haber ido caminando para allá, pero no, él esperó. Y Esperó la Dios dijo, dirección. alza ahora tus ojos y mira. Mm, Entonces él esperó dirección. Esperó dirección y terminó Y recibiendo, recibiendo, ¿no? En claro, vez de de elegir. directamente de Ujú, elegir, ¿no? así es. Después vemos en la palabra del Señor que dice, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La Acá vemos la promesa. promesa, ¿no? Ujú, Que ya le había dicho desde un comienzo mm, que iba a tener una gran descendencia, ¿no? Sí, Y vemos que como que la palabra se renueva, bueno, ¿no? Como sí. que reafirma o Sí. reconfirma lo que ya le había dicho, como a lo mejor le faltaba a Abraham esa fortaleza de decir, mira que yo estoy con vos Ujú. y no cambié mi opinión con vos, ¿entendés? Claro. Entonces, reafirma eso que ya le había dicho para Mm, que Abraham tome fuerza a lo mejor, no Sí, sé. sí. Pero yo creo que la palabra cuando uno va y te reconfirma algo que ya habías escuchado, como que te da más esperanza. Sí. Entonces, acá sucede esto, ¿no? Y nosotros nos anotamos, dice, una promesa de herencia eterna, ¿no? Dios vuelve a confirmar la promesa, pero ahora la amplía. No solo se la dará a Abraham, sino también a su descendencia, y no por un tiempo, sino para siempre. Mm, No era una promesa parcial ni momentánea. Dios habla con lenguaje de pacto, tierra, descendencia, perpetuidad. Dios no solo te bendice a vos, sino que piensa en lo que vienen detrás tuyo. Eso es mm, muy importante. Tu obediencia hoy prepara la herencia espiritual a tus hijos. Y qué increíble eso, ¿no? Porque la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es al mismo Cristo. Mío Cristo. La promesa es el mismo Cristo. Ujú, Todo viene de ahí, ¿no? Y todo terminó o se reveló que era Cristo. Entonces, lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, si hay alguien con hijos, o va a ser padre, es al mismo Cristo. No ujú, sé si a vos te ha pasado, amigo, que prácticamente nuestros padres ujú. te han dicho, a mí me han dicho, no sé qué te Sí. voy a dejar de herencia, porque Ajá. no tienen a lo mejor una casa, un auto o un esto, Sí. viendo de forma muy material, Material. ¿viste? Ujú, Pero lo mejor que, y esto es muy loco, ¿no? Pero lo mejor que me pudieron haber dejado es que me hayan inculcado a Cristo. ujú, Y esto fue, viste, en sus errores, en sus fallas, y aún así me han llevado de la ujú, mano en esta vida hasta ujú, que uno choca con su realidad ujú. y acepta, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos, como padres o madres, es que nuestros hijos reconozcan a Dios. Esa es la mejor herencia La que puede. mejor, Encima, es una herencia eterna. sí. Porque no termina acá en esta No tierra. termina, y es para Eh, más siempre. allá, más allá de una casa, un auto, una moto, no sé, algo material, esto se queda acá. Todas las cosas se rompen, todas las cosas se pudren, pero la herencia en Cristo es una nueva vida, Así primero, es. y segunda, una vida eterna. Wow, Así que maravilloso. es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Para ir terminando, hermanos, vamos a ver los últimos puntos donde dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Sí. Dice, el polvo de la tierra es incontable. Dios está diciendo, tu descendencia será innumerable. Aunque en este momento Abraham no tiene ni un solo Mm, hijo, mm, fe es creer a Dios, aunque todavía no veas el cumplimiento. Dios habla en plural cuando vos todavía estás en cero. Qué impresionante, ¿no? Porque le está hablando a Abraham de una descendencia ujú, y su mujer es estéril. Y ujú, él tiene sí, más de 75 años. sí, Qué locura, ¿no? Porque prácticamente podemos ver la confianza en Dios, en lo que prácticamente me está diciendo y creerle. mm, mm, Eso es fe, creer lo que está sí, diciendo Dios. ujú, Entonces, vemos que a pesar que más adelante dudan un poquito sobre esto y se mandan otra consecuencia, sí, eh, vemos que Abraham confía en el Señor y avanza en eso que le está diciendo. sí, sí. Como él sigue sus procesos, ahora como decía, ¿no? Ahora veíamos a Abraham cuando volvió de Egipto, veíamos con una nueva fe, Sí, ¿no? Una nueva fe más certera, sí, más fuerte.
Pero los procesos siguen, ¿no? Ahora Dios le dice, bueno, le recalca, ¿no? Lo que a él lo llamó, ¿no? A lo que Dios iba a hacer con él, pero todavía no tiene hijos, ¿no? Todavía no tiene hijos. Así que tiene que seguir confiando y esa fe que maduró desde que volvió de Egipto, ahora tienen que seguir madurando, ¿no? Claro, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir hermano. madurando, sí, sí. Después dice, perdón, decilo. Sí, no, eso iba a decir. Bueno, dice, levántate, ve por la tierra. Esto me encanta porque dice, Dios le dice, te lo doy, pero camínala. No porque la tierra dependa de su esfuerzo, sino porque el caminar en fe activa la posesión. Es una invitación a recorrer lo que ya te pertenece por promesa. Ver con los pies lo que viste con los ojos. La fe no es pasiva. Dios te da promesa, pero espera que camines en ella, la explores, ores por ella y te la apropies espiritualmente. Y a mí me gusta traerlo a Cristo, amigo. Dios, Cristo, es un camino en el cual nosotros debemos caminar, debemos recorrer. Sí. Y es lo mismo que lo que dice acá. Ahora, yo te doy esto. Nosotros recibimos esa promesa que es Cristo. Ahora te pido que la camines, que la explores, que conozca cada centímetro de lo que es esa tierra prometida. Y sabemos, trayéndola acá, que es Cristo mismo. Entonces, nosotros, así como Abraham, debemos recorrer todo, cada centímetro de Cristo. Y es más, dice su palabra, ¿no? Para ir terminando, no sé cuántas veces voy a repetir eso, dice, para que conozcáis la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Entonces, fíjense en cómo Dios ya desde el antiguo pacto nos enseña lo que debemos hacer. Hay una palabra, ¿no?, que dice que la fe sin obra es muerte, ¿no? No solamente acá Dios le está pidiendo fe a Abraham, sino que camine esa fe. Claro, ¿no? Camine esa fe. ¿Por qué? Porque el fruto ya está, sí, ¿no? Tiene que caminar esa fe. Entonces, lo mismo para nuestras vidas, ¿no? Es como el que pide para trabajo, ¿no? Y confía en que Dios le va a dar un trabajo, pero no se mueve de la casa, ¿no? Claro. Entonces, un ejemplo muy básico, pero un sí. ejemplo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, uno va a buscar el trabajo y no le quepa la menor duda que por fe Dios le va a dar ese trabajo, sí, pero está transitando esa fe, claro, yendo a buscarlo. ¿No? Entonces, es así con Abraham, ¿no? Abraham dice, transitarla, mirarla, claro, caminarla, porque todo esto te lo voy a dar, ¿eh? Es que, amigo, yo creo que uno espera crecimiento espiritual, uno quiere crecimiento espiritual, o yo por lo menos anhelo crecimiento espiritual, pero ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Si no exploramos, no caminamos, y esto es por fe, ya sabemos que todo lo que es espiritual, todo lo que es escrito es por fe, la nueva vida es por fe. Entonces, si no exploramos esta vida que fue dada, no vamos a crecer. Ojalá todo fuera más fácil, pero el Señor pide en nosotros que exploremos, no por esfuerzo, sino porque es necesario crecer en esto. El caminar nos va a traer crecimiento. Si nosotros no exploramos la vida que fue dada, no vamos a tener crecimiento y vamos a seguir prácticamente estancados acá en lo mismo que ya recibí y que no me muevo de acá. Y el Señor ya dice, bueno, pero explorá ahora, caminala. Yo te di esto, pero ahora caminala. Entonces, qué hermoso poder ver, amigo, en la vida de Abraham, esto mismo que nos pide ahora a nosotros en Cristo. Caminar. Bien. Nos queda el último puntito, que dice, Abraham removiendo su tienda, edificó allí altar a Jehová. Entonces dice, Abraham sigue siendo un extranjero, por eso vive en tiendas, pero no un errante. Su corazón está anclado en el altar. Va donde Dios lo lleva, pero siempre vuelve a adorar. El altar en Hebrón, que significa comunión, marca un nuevo nivel en su relación con Dios. No construye casa, pero sí construye altar. Entonces no sabemos a veces a dónde vamos a terminar, pero mientras caminemos con un altar, con una adoración, con reconocimiento, con rendición al Señor, una comunión, con una comunión con el Señor, vamos bien. La verdadera estabilidad espiritual no es geográfica. Entonces vemos, hermanos, en este largo capítulo que Abraham aprendió muchísimo.
Vemos a Abraham que ha obedecido parcialmente un llamado, que ha tenido miedo, ¿sí? Haciendo un recorrido por donde vamos, que ha tenido miedo ante un gran problema en el mundo y se ha refugiado en el mundo y no en Dios. Tuvo malas decisiones. Tomó muy malas decisiones, se ocultó a través de su mujer. Dios interviene, desciende de todo eso, sale de eso por la intervención de Dios, Sí. Misericordia. deja todo lo que no es del propósito de Dios, esta decisión que tomó de traer a Lot, y ahora empieza a caminar, a explorar lo que el Dios ya le dio. Entonces, qué hermoso poder ver todo ese transcurso de la vida de Abraham, traerlo a nosotros, hermanos, y poder ver nuestros transcursos e identificar en dónde estamos, poder identificar en qué posición de toda esta vida estoy. Estoy todavía en la parte donde me encuentro con un gran problema y no sé a dónde ir, si Dios o el mundo, si es Dios o mis fuerzas, o estoy saliendo de ese problema y me vuelvo a encontrar con Dios, o estoy prácticamente frente al altar que dijimos representándolo en la cruz, rindiéndome y reconociendo que no puedo sin Él, o estoy un poquito más allá, donde Dios ya me invita a explorar su vida, pero dejando cosas que no corresponden a su vida. Poder identificarnos en dónde estoy para poder ver mi grado de madurez y entendimiento y hacia dónde debo ir. Es importante poder esto. Entonces, la vida de Abraham en estos pequeños 3 capítulos nos han reflejado nuestra vida, lo que Dios espera, salir del mundo, el proceso de reconocerlo. Qué importante es poder explorar cada versículo. Y qué lindo, amigo, poder traer esto a la gente, ¿no? De BBC Podcast y a los que se están sumando y poder enseñar, digamos, de un modo lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo. La vida de Cristo se explora, se manifiesta, pero antes hay pasos que debo seguir y llegar a este punto. Es importante y lo que Dios quiere. Y vemos como en el Antiguo Pacto nos enseña tan maravillosamente cómo debemos caminar. Así que bueno, vamos a terminar, amigo, en este capítulo. Como hacemos, venimos haciendo, ¿no? Ya dijimos la parte de las lecciones, ¿no? Que todo lo que nos enseñó todo esto. El impacto en la vida de Abraham, vamos a leerlo. Dice: la separación de Lot marcó un avance en la confianza de Abraham en Dios. Aprendió que no necesitaba aferrarse a las mejores oportunidades desde una perspectiva humana, porque Dios era suficiente para suplir todas sus necesidades. Este capítulo fortaleció su relación con Dios y lo preparó para enfrentar mayores pruebas. Así que, Manu, familia, lo vamos a estar invitando en el próximo capítulo. Sabemos que se hizo un poquito largo, creo que casi 2 horas, porque hemos tomado este tiempo con Manu de poder escudriñar bien la palabra de Dios, poder presentárselas a ustedes, poder explorarla junto con ellos. Explorar, espero que estén ahí con la palabra. Si han hecho anotaciones, estaría muy bueno que nos la representen o nos muestren en Instagram. Estamos siempre ahí, siempre activos. Poder saber que están ahí del otro lado acompañándonos, explorando esta fe, este camino que Dios ya nos ha presentado desde mucho antes que nosotros recibamos a Dios, y poder ver en Abraham que su vida prácticamente la podemos asociar muy fácilmente a la nuestra. Exactamente. Así que, bueno, lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Nos vemos, familia, en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí del otro lado. La verdad que es muy mucha satisfactorio, ¿no? También. Explorar esta vida de verdad, ¿no? Como le pusimos como título, ¿no? El camino de la fe, ¿no? Y que este camino no solamente lo vivió Abraham, sino lo vive cada nosotros, hijo de Dios, lo vivimos. Así es. Y el objetivo es este, ¿no? De ser. Así como lo llamó
Abraham, no, Dios lo llamó a Abraham, Sí. el padre de la fe, que cada uno de nosotros somos hijos de fe, ¿no? Oh, wow. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, por compartir, por darle me gusta, por comentar. La verdad que eso nos hace sentir también no sé, Fortalecidos. ¿no? Sí, gozosos. Sí. Así que bueno, vamos a estar viendo en el próximo capítulo, hermanos. Hasta Chao, chao. luego.